Dime un parámetro que la gente tiene que sentir cuando está envejeciendo. Nos volvemos lentos porque perdemos esa capacidad de aplicar fuerza rápidamente. Hay que incorporarlo en los entrenos como base de la salud, a la capacidad de aplicar fuerza rápidamente. Fuerza útil. Personas que hacen ejercicio ya tenemos demostrado que tienen una edad biológica 20 años menor. Quien hace ejercicio físico tiene una mejor neurogénesis hipocampal, una mejor sinapsis neuronal en el cerebro y por lo tanto mejora a nivel cognitivo, tienes menos riesgo de tener enfermedades mentales. El ejercicio es como un medicamento, se tiene que dosificar. Todo aquel que te diga muévete, haz cosas, bueno, es la recomendación de mi abuela y mi abuela no estudió para decir eso. El gran problema es cómo, qué hago y cómo. Familia Imparable, nuestro invitado de hoy tuve la suerte de tenerlo en un máster como docente. Es doctor en ejercicio físico, experto en longevidad y envejecimiento saludable, autor de 7 libros y muchísimo más que puedes chequear en su propia página web. Hoy hablaremos de la importancia del ejercicio físico, no solo para la salud, sino también para un buen envejecimiento, incluso cognitivo, desde la medicina de la longevidad. ¿Cuáles serían las principales cualidades físicas a trabajar? ¿Cómo trabajarlas? Posibles ejercicios, parámetros y test funcionales a tener en cuenta que los podrás realizar por tu cuenta para testearte fácilmente. Con todos nosotros, Felipe Isidro. La fuerza de pierna es un parámetro de longevidad mucho más importante que colesterol, que la presión arterial o que la glicosilada. Los octavos de la Champions League de la salud y longevidad. Luego pondré en pantalla, ¿vale? Como un cuadro. Si nos puedes decir qué sería mejor para la longevidad y un porqué rápido. Si yo llego con buena masa muscular y con buena función y fuerza muscular y ósea a la de los 44, pues voy a notar mucho menos ese cambio en la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la glucosa, mientras que si llego también a los 60 con una buena capacidad cardiorrespiratoria del colesterol, lípidos en sangre o cambios que pueda tener a nivel cardíaco, pues la voy a notar menos. Que no hay que hacer deporte para estar en forma, sino que hay que estar en forma para hacer deporte. Bueno, Felipe, estamos grabando y no sé ya ni cómo empezar presentándote porque he visto el pedazo de trayectoria que tienes en tu web y bueno, doctor en ejercicio físico, experto en longevidad, envejecimiento saludable, profesor y coordinador en 1000 formaciones, conferencias, autor de 7 libros incluso, ¿no? Y sí, muchísimas cosas que, bueno, no sé si destacarías o te quedarías con alguna, porque si no, nos pasamos todo el podcast con tu trayectoria. Bueno, yo creo que los currículums se van engordando en función de la edad. Cuanto vas cumpliendo muchos años y estás dedicado a algo, lógicamente el currículum se amplía, con lo cual, pues bueno, yo soy profesional del ejercicio físico, concretamente pues me dedico al diseño de programas de ejercicio físico en personas con patologías, principalmente, pero evidentemente también en cualquier otra cosa que lo rodee, la salud y ahora mismo, pues por ejemplo, la longevidad, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, me dedico a eso y a mucha formación, a médicos, a todo el profesional sanitario, todo lo que rodee la salud y concretamente también, evidentemente, la enfermedad, que es algo un poquito más complejo. Qué bueno. Felipe Isidro, es todo un honor tenerte aquí. Como te comentaba fuera de grabación, tuve la oportunidad de tenerte en un máster de entrenamiento funcional relacionado con la salud y demás hace como 10 años. O sea que fíjate los tumbos que da la vida que hoy en día te tenemos aquí. Encantado. Y bueno, vamos a empezar con esta introducción. ¿Cómo ves la sociedad, no? ¿Está la sociedad hoy en día tan enferma que parece que andar a veces se considera como actividad física o simplemente el comer saludable parece que ya estás a dieta, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que avanzamos hacia sociedades donde la comodidad, evidentemente, pues es primordial y por lo tanto, pues bueno, se automatiza todo. Llevamos como 100 y pico años o 200 y pico años donde el movimiento cada vez es más difícil. Es decir, cuando le decimos a las personas muévase o muévase más, realmente tienen un contexto donde le es muy difícil moverse, exceptuando aquellas donde estén en ámbitos más rurales, etcétera, donde ya el movimiento es algo natural porque se integra en su actividad. En las ciudades y en los pueblos grandes, pues bueno, hay coches, hay motos, hay ascensores, hay muchas comodidades que evidentemente por un lado van bien, pero por otro lado hacen que sea mucho más difícil moverse. Y eso nos está llevando pues a una epidemia de sedentarismo que conlleva pues muchísimo más riesgo de tener enfermedades, ¿no? Es decir, el sedentarismo al final no solamente acelera la muerte, sino que frena la vida. Por lo tanto, el cuerpo está hecho para moverse y si no te mueves, pues evidentemente tu calidad de vida disminuye porque tu funcionalidad va a peor. Si a eso le sumamos alimentos ultrapalatables, la industria alimentaria que intenta vender más y para eso pues evidentemente va haciendo que sean más palatables
y con nutrientes peores, pues bueno, se junta una bomba que ya hace que las personas estén con sobrepeso, ganando grasa, perdiendo músculo, perdiendo hueso, no descansando bien. Hay un montón de factores que ya alteran la salud y hacen pues que viviendo más gracias a la sanidad, gracias a los medicamentos y a la sanidad, es decir, ese life span se ha alargado, pero el health span, es decir, los años de vida con salud, pues cada vez también son mayores, lamentablemente, ¿no? Es decir, vivimos más pero con peor salud. Pero ¿tú crees que el sedentarismo, digamos, ya llegó a su pico y ahora cada vez la gente es más consciente, o crees que todavía sigue aumentando, que todavía la gente es cada vez más sedentaria? Sí, sigue aumentando. Lamentablemente el conocimiento no cambia el comportamiento. Por lo tanto, las personas están más informadas, pero es que no solamente necesitamos estar informados, necesitamos cambiar contextos y muchas veces se necesita ayuda para cambiar esos contextos. Dicen que somos la media de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos, ¿no? Entonces, en general, si tú te relacionas con personas que les gusta el ejercicio y desde joven o adolescente entras en esa dinámica, evidentemente es más fácil que si no tienes esa suerte de alguna forma, y que también forma parte de tu responsabilidad, pero entras en un contexto pues de sedentarismo, donde la familia, donde el trabajo, pues bueno, se priorizan ciertas cosas, ¿no? Y por lo tanto acabamos teniendo una sociedad donde muchas veces el hacer ejercicio se considera como ocio, entretenimiento, y eso tiene un problema, pues que la gente lo pone como secundario, ¿no? Realmente hacer ejercicio es una necesidad biológica, es una prioridad. Si tú no haces ejercicio, lamentablemente ya sabemos, y la ciencia nos lo demuestra, que quien no hace ejercicio muere antes y muere peor. Y vive toda la última parte de su vida, como decíamos antes, peor, ¿no? Entonces esto tiene que llegar a las personas, no solamente llegar en cuanto a que lo sepan, porque gracias, pues mira, entrevistas como esta, las redes, se sabe, sino luego hay que ayudar a las personas a que esas barreras que tienen para hacer ejercicio, pues irlas superando, ¿no? Es decir, pues no tengo tiempo, pues vamos a hacerlo en muy poquito tiempo, pues no tengo herramientas, pues lo haces con tu propio peso corporal, no quiero ir al gimnasio porque no es mi hábitat, no pasa nada, lo puedes hacer en tu casa. Es decir, un poco ir dando soluciones a los problemas y no ir poniendo problemas a las soluciones. ¿Y cuál sería el mejor entorno para realizar ejercicio si pudiéramos elegir? Porque el ejercicio hoy en día se ha quedado un poco como desplazado a los gimnasios para la mayoría de gente, pero ¿es realmente el mejor entorno si pudiéramos elegir? Hombre, una cosa es que puedas elegir, otra cosa es que lo puedas hacer. Con lo cual, el entorno más favorable es aquel que tú puedas mantener en el tiempo. No tiene sentido que tú escojas un entorno ideal si no lo puedes luego mantener. Y es lo que pasa muchas veces con el gimnasio. La gente se apunta, va a la primera semana, a la segunda semana, incluso el primer mes, por lo que sea, luego lo deja y sigue apuntado. La mayoría de gimnasios viven o rentan el gimnasio gracias a la gente que no va. Imagínate si toda la gente que está apuntada afuera se duchara solo con el agua que se gastara y con los gastos de instalación, no se podría aguantar. Entonces, lamentablemente, evidentemente el gimnasio es un muy buen escenario porque tienes muchas herramientas, tienes técnicos, pero lamentablemente pues no, mucha gente no puede ir, o va, o se apunta y no va. Con lo cual, yo creo que lo que llamamos en ejercicio la dosis mínima eficaz es por lo que tenemos que empezar. Y tenemos que empezar por aquel primero entorno que sea muy fácil para ti, y tu propia casa puede ser un muy buen entorno porque estás allí, y luego hacerlo en poquito tiempo con tu peso corporal. Si empezamos por algo muy sencillo y adherente y mantenible en el tiempo, tenemos muchas más opciones de luego progresar, ¿no? Por lo tanto, debemos empezar por algo muy sencillito, mantenible, sencillo, y que lo puedas seguir haciendo durante un tiempo para luego, pues como te digo, poder ir al gimnasio o otras posibilidades que tú tengas. El domicilio es una muy buena posibilidad, y si tienes algún sitio al exterior, todavía mejor, cuando te da la luz solar y lo haces por la mañana, todo mejora. Claro, sí, ahí quería llegar, ¿no? Que si pudiéramos elegir, ¿no?, y el sitio fuera sostenible, sería mejor entrenar, yo que sé, en un jardín, si tienes un jardín, en un parque o al exterior, ¿no? Es mucho mejor porque la luz solar es un ítem circadiano que nos permite dormir mejor. Es decir, hay 3 grandes patas de la salud. Una es hacer ejercicio, moverse bien y con tu dosis adecuada. Otra es, evidentemente, la alimentación en base a que te nutras bien, y otra es el descanso. Entonces, en la medida en que las 2 primeras, alimentación y ejercicio, las puedas hacer para que mejoren tus ritmos circadianos, es decir, para que realmente tu cerebro descanse por la noche, que es cuando debe, y esté activo por el día,
pues lo ideal sería comenzar a hacer el ejercicio por la mañana, si es posible. Si no es posible a cualquier hora, pero lo ideal sería por la mañana con luz solar y al exterior. Lo supraesquimático, que es algo que tenemos dentro de los ojos, determina que estás haciendo algo a la luz solar, como por ejemplo ejercicio, crea un pulso de melatonina a las 14 horas. Es decir, la melatonina es una hormona que te ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Entonces a las 14 horas hace un pulso grande de melatonina, con lo cual hacerlo por la mañana y con luz solar, pues favorece el sueño. Evidentemente mucha gente pensará, bueno, yo no puedo, lo puedo hacer, bueno, hazlo cuando puedas, solo faltaría cuando puedas y donde puedas. Pero si puedes seleccionar o escoger o elegir, siempre es mejor por la mañana y con luz solar. Incluso puede ser tu casa, si tienes la posibilidad de tener un balcón o un espacio al aire libre. O sea, no tienes por qué tampoco irte a un parque, ¿no? Si eso ya te dificulta el poderlo hacer cada día. Es decir, escoge cada día aquello que te sea más fácil, para el lugar y el tiempo y el momento que te sea más fácil para realizarlo. Uh-huh. Qué bueno. ¿Y qué 3 grandes mitos del fitness, digamos, dirías que todavía están presentes? Seguro que hay muchísimos, pero ¿con qué 3 te quedas? Bueno, pues por ejemplo que se necesita mucho tiempo para lograr resultados. Eso es un error. Es decir, más no es mejor, mejor es mejor. Con lo cual lo que tienes que tener muy claro es lo que debes hacer. Mira, el ejercicio es como un medicamento, se tiene que dosificar. Es decir, todo aquel que te diga muévete, haz cosas, pues bueno, es la recomendación de mi abuela. Y mi abuela no estudió para decir eso, o sea, yo no he estudiado para decir eso. Todo el mundo sabe que moverse es mejor que no moverse. El gran problema es cómo, es qué hago y cómo, porque en mi vida diaria no me puedo mover, no tengo oportunidad de moverme, como decíamos antes, pues, llevo el coche, voy al trabajo, en fin. Y la idea es, pues hazlo en poquito tiempo. Entonces, el primer mito es necesitas mucho tiempo para ponerte en forma. Error. Segundo mito, tienes que ir al gimnasio para ponerte en forma. Error. Es decir, no necesito grandes herramientas. Para comenzar, uno puede hacer cosas y a veces con mucha intensidad. Es decir, yo conozco gente que va al gimnasio y yo qué sé, hace su press de banca, sus sentadillas, pero luego en su casa, si yo estoy con ellos, hay ejercicios que no pueden hacerlos con su propio peso corporal. Por ejemplo, hacer una sentadilla a una pierna o hacer una sentadilla a una pierna con salto. Es decir, estás manejando tu propio peso corporal y es harto difícil. Es decir, son ejercicios intensos. Una misma dominada con la cual estás trabajando con tu propio peso muchas veces es mucho más dura que si vas al gimnasio y haces una polea, el mismo ejercicio, ¿no? Con lo cual, primer mito, se necesita mucho tiempo, error. Segundo mito, se necesitan herramientas, es decir, ir al gimnasio. Error. Tercer mito es que, por ejemplo, pues que haciendo ejercicio de fuerza, pues se gana mucha masa muscular. Bueno, eso va a depender de muchas variables, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, en mujeres, ese mito, tienen miedo de trabajar fuerza, pues porque creen que van a ganar masa muscular. Hay que decirles, mira, la masa muscular necesita primero de una base hormonal y por lo tanto las mujeres tienen 10 veces menos testosterona que los hombres, por lo tanto les es muchísimo más difícil hipertrofiar y luego para hipertrofiar necesitas pues también ingerir una cantidad concreta de proteína, dedicar tiempo, ir de los ejercicios al fallo, una serie de cosas que en salud no hacen falta, ¿no? Con lo cual estos yo sería los que se me ocurren ahora estos 3 mitos. No se necesita tiempo, no se necesita ir al gimnasio, no hipertrofias haciendo ejercicio de fuerza porque se necesitan otras cosas para hipertrofiar, ¿no? Y lo importante es la fuerza más que la hipertrofia. ¿Y qué problemas o patologías, en este caso relacionadas con la fuerza o los músculos, el sistema muscular, son hoy en día más comunes en la sociedad? Entiendo que como nos hacemos mayores, obviamente está la pérdida de músculo, la pérdida de hueso y demás, pero también se ven patologías o problemas en gente más joven. Claro, es que el músculo es un órgano endocrino, es decir, el músculo es un sumidero de glucosa, es un oxidador o un quemador de grasa, entonces si tú vas perdiendo masa muscular, vas perdiendo función muscular primero y luego todo lo que hace el músculo también se va degenerando, es decir, empieza a no absorber la glucosa necesaria, empiezas a tener resistencia a la insulina, mala sensibilidad a la glucosa y además empiezas a acumular grasa porque esas chimeneas que tiene el músculo, que son las mitocondrias, también las pierdes. Es decir, perder músculo es perder salud, sin duda. Con lo cual, si ya tenemos una pérdida muscular y de hueso por la edad, lo que pasa es que se avanza todo eso. Es decir, tenemos muchas enfermedades que son enfermedades asociadas al envejecimiento, pero mucho antes. Es decir, la gente que va perdiendo, que no hace ejercicio y permite perder masa muscular y ósea, envejecen prematuramente y por tanto tienen muchas patologías que se tienen de mayor, pues mucho más prematuramente. Por lo tanto,
pues vuelvo a repetir, ¿no? El músculo es un medicamento que tenemos interno y que tenemos que cuidarlo. Y Lucid, lo que no uses, lo pierdes. Por lo tanto, la gente debe entender que a partir de los 35 años aproximadamente, por biología, se empieza a perder masa muscular y ósea. Y si tú no haces nada, la pierdes, la vas perdiendo y cada vez más rápido. De hecho, hay dos grandes olas de envejecimiento que llegan antes. No entrenas, una es a los 44 años y otra es a los 60 años. Es decir, el envejecimiento no es lineal. Tiene dos grandes olas donde notas mucho que envejeces más rápidamente, y es a los 44 a los 66. A los 60. Esas olas llegan. Entonces, el problema es cómo llegas tú a ellas. Con lo cual, tenemos que entender que, sabiendo que esto va a ocurrir, debemos prepararnos para eso. Y mira, por ponerte un ejemplo, mi abuelo murió de cáncer de colon, mi padre murió de cáncer de colon. Yo sé que tengo una predisposición genética pues a tener cáncer de colon, me lo controlo, pero yo hago ejercicio no solo por sentirme bien o verme bien, hago ejercicio porque si me llega la enfermedad, la voy a afrontar mucho mejor. No solamente afrontaré la enfermedad, afrontaré el tratamiento que conlleva la enfermedad. Por lo tanto, creo que es como una responsabilidad absoluta el hacer ejercicio para nosotros como personas y también para los nuestros. Yo no quiero que nadie me cuide de mayor, yo no quiero depender de nadie, quiero ser autónomo. Tenga o no tenga enfermedad, que me puede sobrevenir por un accidente, por genética, yo tengo que estar preparado para eso. Es responsabilidad de cada persona. Qué bueno que hayas mencionado lo de las olas de envejecimiento, porque lo tenía por aquí apuntado. Vale. Sí, o sea, ¿qué se nota principalmente en esas edades que has mencionado? Mira, en los 44 o los 60 ocurren diferentes cosas. En una, hay una pérdida precisamente a la sensibilidad a la glucosa, es decir, hay un aumento de resistencia a la insulina y eso coincide muchas veces esa edad con esa edad donde ya no eres joven, sino que ya le das la vuelta al jamón, ¿no? Es decir, a partir de los 40 o 45, bueno, empiezas a pensar que, claro, te queda la mitad o menos de lo que ya has vivido. Entonces, en esa edad no solamente es a nivel mental que ya hay como un cambio, sino que realmente cambia el organismo y empieza a haber determinados problemas con glucosa, sensibilidad a la insulina, etcétera, ¿no? Empiezan a aparecer resistencias a la insulina y eso también, como te decía, coincide con una época donde tu alimentación suele cambiar. Muchas veces el trabajo vas a tope a esa edad, tienes familia, tienes hijos, con lo cual el ejercicio como ha bajado mucho, la posibilidad de hacer ejercicio, ya no se hace deporte, que se hace mucho cuando eres joven, ¿no? Donde siempre hay una pelota por en medio, y claro, hay que recordar que no hay que hacer deporte para estar en forma, sino que hay que estar en forma para hacer deporte, ¿no? Entonces, el hecho de hacer alguna actividad deportiva de joven desmotiva a que cuando eres más mayor hagas ejercicio para tu salud. Es decir, tú siempre buscas la pelota, buscas un deporte, ¿no? Y eso también baja mucho en esa edad porque no encuentras el tiempo, ¿no? Entonces, eso coincide pues con esa mala relación que tenemos con la glucosa, la insulina, etcétera. Y luego a los 60 empiezan a haber más problemas cardiovasculares, es decir, empieza a haber un aumento de lípidos en sangre, acelerado, pero por biología. Es decir, a esas dos olas de biología le sumas todo el contexto que conlleva el no hacer ejercicio, el no cuidar la alimentación, ¿no? Con lo cual, como te decía, es decir, este cambio en la insulina, en la relación con la insulina y la glucosa que ocurre a los 44 y este cambio con todo lo más relacionado con la grasa y por lo tanto con los lípidos, con el colesterol, etcétera, que ocurre a los 60 y con el corazón que ocurre a los 60, es mucho más grave en la medida en que tú no llegas a esas olas preparado físicamente. Si yo llego con buena masa muscular y con buena función y fuerza muscular y ósea a la de los 44, pues voy a notar mucho menos ese cambio en la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la glucosa, mientras que si llego también a los 60 con una buena capacidad cardiorrespiratoria, además de muscular y ósea, una buena capacidad cardiorrespiratoria, evidentemente pues el tema del colesterol, lípidos en sangre o cambios que pueda tener a nivel cardíaco, pues lo voy a notar menos, ¿no? Se van a notar, porque se nota, ¿eh? Mira, yo tengo 60 años y yo entreno cada día. Yo sé que es un contrato con mi futuro. Yo siempre que he entrenado, yo he sabido que es un contrato con mi futuro. Yo quiero seguir siendo yo dentro de 10 años.
sé que voy a estar un poco peor, pero voy a intentar que esa bajada sea mucho más lineal, mucho más pausada, mucho más fina, que si no hiciera nada, que sé que estas olas me comen. Con lo cual, vuelvo a repetir, es un contrato con tu yo futuro, es un contrato con tu calidad de vida y evidentemente cuando llegue con tu calidad de muerte. Y lamentablemente mucha gente eso no lo entiende. Lo entiende cuando llega el problema. Y cuando tiene el problema, claro, lo podrías minimizar también, pero es mucho más difícil. De hecho, yo me dedico a eso. Cuando la gente ya tiene el problema, tiene un tumor, un cáncer, o tiene una diabetes, o tiene sobrepeso, una obesidad grado 3, grado 4, con 200, con 180, con 170 kilos, pues bueno, hay que ponerse en marcha. Pero claro, si te pones antes, pues mucho mejor, afrontas mucho mejor todo, ¿no? Sí. Y ese conocimiento que te decía antes no cambia el comportamiento. Muchas veces hoy con las redes nos llegan muchas informaciones de este tipo, pero la gente hay que darle soluciones, hay que ayudarle, ¿no? Y hay que darle estrategias que sean, como decíamos al principio, sostenibles en el tiempo. Pero juntándolo también con el mundo de la longevidad saludable, que también conoces mucho, ¿habría manera, digamos, de empujar esas olas, ¿no? Como siempre se está hablando también de modular el envejecimiento, ¿podríamos modular esas olas y que vengan como 10, 15 años más tarde? Evidentemente, no van a venir más tarde, van a venir cuando puedan, o cuando llegan, que son 44 y 60 como media, pueden variar alguna cosa, pero van a ser mucho más suaves. Es decir, lo vamos a notar, pero lo vamos a notar muy poco. Es decir, mira, las personas que hacen ejercicio ya tenemos demostrado que tienen una edad biológica 20 años menor. Por lo tanto, si yo tengo ahora 70 y yo me parametrizo, es decir, yo me valoro cada mes y medio, me hago una serie de pruebas funcionales, ya no de analíticas, que también me las podría hacer, funcionales para saber cómo estoy a nivel funcional. Yo, si me voy a las tablas normativas, tengo los valores funcionales óptimos de un hombre de 40 y tengo 60. Por lo tanto, cronológicamente yo sé la edad que tengo, pero funcionalmente yo sé que si dejo de hacer ejercicio me voy a convertir o bien en un hombre de 60 o bien en incluso un hombre mayor. Yo digo muchas veces que hay personas que mueren con 60 y se las entierra con 80. Es decir, que la última etapa de su vida realmente no están funcionales. Entonces, no estar funcional en la vida es muy jodido, perdona la palabra, ¿no? Es decir, tener más edad de la que te corresponde, me parece, y además por una irresponsabilidad tuya, por no cuidarte. Es decir, igual que cuidamos el coche, cuidamos la moto, la llevamos a revisión, la llevamos a la ITV, es decir, cuidamos que el coche funcione bien, a veces se nos olvida que tenemos nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Si es la casa que vas a mantener siempre, ¿no? Con lo cual, creo que es una responsabilidad de las personas cuidarse. Y dentro de cuidarse y de los estilos de vida, evidentemente el ejercicio es parte indisoluble. De hecho, es el medicamento más potente dentro de la longevidad. Es decir, dentro de todas las cosas que se venden en longevidad, que son muchas, cada uno vende su pieza, ¿no? Hay quien vende crioterapia, hay quien vende suplementos, hay quien vende luz roja, hay quien vende, pues bueno, la base de la pirámide está, evidentemente, el descanso, el ejercicio, por lo tanto, moverse, el nutrirse adecuadamente y evidentemente la vida social y el contacto con la naturaleza. Pero esa es la base. Lo que no podemos permitir es que la guarnición se coma el solomillo y estar vendiendo cosas sin tener en cuenta si estás haciendo o no ejercicio, si estás haciendo el adecuado, si te estás nutriendo bien, ¿no? Por lo tanto, sí, en longevidad se trabaja el ejercicio como algo indisoluble dentro del tratamiento del proyecto, de cualquier proyecto de longevidad, y eso minimiza esas olas que llegan y ese envejecimiento. Por lo tanto, envejecer es inevitable, pero sentirse viejo es opcional. Sí, profundizaremos bastante más sobre la longevidad, que me interesa mucho esa pirámide de longevidad saludable que tienes también en tus publicaciones. Pero, ¿qué opinas entonces de estas nuevas también como tendencias de la industria de la longevidad, como que se habla que vamos a poder vivir como fácilmente a los 100, 120 o incluso otros divulgadores más, dicen más? ¿Qué opinas de tanta edad? Yo lo que entiendo es que la esperanza de vida va aumentando y por lo tanto no tendría por qué frenarse. Esa esperanza de vida seguirá aumentando. Llegará a un punto donde se pare, ¿no? Y se dice a nivel científico que será muy difícil pasar de los 110, 120 años. Es decir, que tenemos un techo, que ocasionalmente alguna persona lo podrá pasar, como ahora mismo pues, ha habido personas que han llegado, el dato más amplio ha sido 126 años,
Pero claro, la esperanza de vida ahora mismo está entre 86, 88 en mujeres, 83, 86 en hombres. Siempre un poco menos los hombres, ¿no? Porque en principio tienen menos cuidado de su salud y eso se nota al final pues en eso, en que hay 7 viudas por cada 3 viudos, ¿no? Pero la idea es que evidentemente eso no debe frenarse porque vamos mejorando. En el método científico se van saliendo medicamentos que permiten que las personas vivan más gracias a que tengan menos enfermedades o que las enfermedades sean mucho más suaves, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se va a seguir aumentando la esperanza de vida. De hecho, se dice que los que están naciendo este año 2026 tendrán una esperanza de vida de 100 años, es decir, cuando vaya avanzando, su esperanza de vida, que nosotros ahora la tenemos en 84 o 86, pues podrán llegar a los 100, pero tendrá un techo también. Por lo tanto, yo creo que no somos inmortales, que la muerte va a llegar, que tenemos que tener claro que esa muerte va a llegar y que lo que tenemos que intentar es vivir bien y vivir saludablemente y vivir autónomamente los años que estemos. Por lo tanto, los años que nos toquen. Genéticamente es muy difícil cambiar eso. Gracias a la ciencia vamos ampliando, pero cuando uno nace ya con una edad genética predeterminada. Dicen que tenemos unos 3.000 millones de latidos del corazón. Entonces, si tú haces ejercicio, esos 3.000 millones de latidos te duran más, porque a pesar de que cuando haces ejercicio puedes aumentar la frecuencia cardíaca, te baja la frecuencia cardíaca basal el resto del día, con lo cual al final la cantidad de latidos que ha tenido tu corazón en personas al día, en un día, en 24 horas, en personas que son sedentarias, tienen muchos más latidos finales que no en la persona que hace ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos autores que defienden estos 3.000 aproximadamente, 3.000 millones de latidos, que viene más o menos muy determinado genéticamente. Por lo tanto, yo creo que cuando naces ya tienes determinado más o menos tu esperanza de vida, pero lo que no tienes determinado es tu calidad de vida, que eso lo hace lo que llamamos epigenética, ¿no? Tus hábitos de vida. Sí. Con lo cual, no hagamos ejercicio por vivir más, sino hagamos ejercicio por vivir mejor, por vivir con mayor calidad de vida los años que estemos. ¿Y qué 3 mitos ahora añadirías sobre la longevidad en este caso, ¿no? Ya que es como una industria que ha crecido muchísimo en estos últimos años. ¿Qué 3 mitos encuentras ahí más comunes? Bueno, yo diría que más que 3 hay uno muy claro, que es vender la guinda del pastel sin tener claro el pastel. Es decir, vender esta parte final de la pirámide, de esta pirámide de longevidad, que viene a ser, pues ya te digo, la crioterapia, la luz roja, determinados suplementos, cámaras hiperbáricas, hipoxia intermitente. Hay muchas cosas que realmente tienen un porcentaje, pero es un porcentaje pequeño. Pequeño sobre todo, y más pequeño cuando no cuidas la pirámide, la base de la pirámide. Por lo tanto, la base de la pirámide, vuelvo a repetir, que es ese cuidarse bien, es decir, el hacer ejercicio, el nutrirse bien, el descansar, contacto con la naturaleza, vida social y emocional, ¿no? También se sabe que las personas que viven solas mueren antes. Con lo cual, toda esa base hay que cuidarla. Y también esa base va en relación a tu propio contexto. Por lo tanto, ese contexto de tiempo, valores, propósito, pues también determina eso, ¿no? Entonces, yo creo que el mito principal ahora en la longevidad es estar vendiendo piezas sueltas sin tener muy claro lo de abajo. Yo no digo que no tengan importancia, ¿eh? Yo tengo luz roja en mi casa, yo tengo sauna en mi casa, yo tomo suplementos, ¿no? Pero me sirven como una guinda al pastel, ¿no? Me sirven como un complemento como una optimización a la gran base, que es que tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que nutrirte bien, tienes que hacer ejercicio y descansar bien, tener vida social y la máxima contacto con la naturaleza posible, ¿no? Si tienes eso claro, se puede añadir. Si no tienes eso claro, esos añadidos caen en saco roto, no. Y eso es un poco lo que se está vendiendo en longevidad. Se están vendiendo cosas que tienen su precio, que las está vendiendo alguien que tiene un sesgo, porque está vendiendo ese producto y que tiene que acompañarlo sí o sí con una promoción de la base. Si no, es decir, todo aquel que te intente vender una máquina, te intente vender un suplemento, te intente vender algo, sin dejar muy claro que va a funcionar si haces ejercicio, te nutres y descansas bien, te está vendiendo algo. Es decir, tiene su sesgo. Yo es que es lo que veo en longevidad. Sí. Por lo tanto, adelante con todo ello, pero teniendo claro lo de abajo, ¿no? Por lo tanto, no es de hecho nada. De hecho, hay mucha evidencia científica al respecto de determinadas cosas que mucha gente cree que no, pero tienen evidencia. Por decirte algo, ¿no? Pues la sauna tiene evidencia, la crioterapia tiene evidencia.
determinada evidencia. Los suplementos, evidentemente, hay suplementos que son muy importantes, sobre todo cuando hay déficit. Cuando hay un déficit de vitamina D, pues hay que suplementarla. Cuando hay un déficit de omega 3, pues habrá que suplementar. Si te vas haciendo mayor, pues una HMB, una creatina o simplemente aportar suplementación, como puede ser proteínas, si es que no la tomas en la dieta, por lo que sea. Imagínate una persona mayor que no mastica bien, que no digiere bien, tiene que tener un suplemento de proteína. Es decir, el sí, el no son dos palabras muy cortas que necesitan mucha explicación por detrás. Por lo tanto, el que te diga sí, te lo tiene que explicar, y el que te diga no, también te lo tiene que explicar, ¿no? Por lo tanto, tengamos clara la base y a partir de ahí vayamos sumando. Qué bueno. Y volviendo un poquito más a la parte del ejercicio físico, aunque no sea nuestro trabajo, obviamente, pero ¿qué consideras que se podría cambiar o mejorar a nivel gubernamental para esa promoción de la salud y ejercicio físico? Porque está claro que se podría mejorar, ¿no? Para que desde las primeras generaciones como que tomen más conciencia, porque es donde se aprende la mejor rutina, ¿no? Los mejores hábitos, me refiero, para luego ir estableciéndolos cuando eres adulto, porque de repente querer inculcar todo esto de repente en un adulto que lleva como 30 años sin saber qué hacer o sin saber cómo hacerlo, ¿verdad? Es complejo. De hecho, el gran problema es que las leyes, mira, lo primero que hay que hacer es crear leyes, porque si no hay leyes, todo queda en buena voluntad, ¿no? Con lo cual las leyes las crean los políticos. Y lamentablemente los políticos suelen ser cortoplacistas, ¿no? Es decir, tienen 4 años por delante y hacen cosas para que en esos 4 años les cree un rédito que les permitan, pues, que la gente les vuelva a votar, ¿no? Entonces, las cosas que van a medio o largo plazo no les interesan tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, tenemos que crear leyes desde abajo. Significa una ley que ya permita que niños y adolescentes tengan como mínimo 1 hora de ejercicio al día dentro de la escuela. Es decir, que en el currículum escolar no sea la famosa María, la educación física, ¿no? Donde tienes un par o como mucho 3 horas a la semana y muchas veces basadas en deporte, donde hay fútbol, donde hay básquet, que eso lo podrían hacer fuera de la escuela perfectamente con un club deportivo, ¿no? Con lo cual yo diría, primero una ley que desde abajo nos ayude, y esa ley sería más educación física en las escuelas, como mínimo 1 hora de educación física al día, porque es lo que le pedimos después a los adultos. A los adultos les pedimos que hagan ejercicio cada día. Claro, no lo pueden hacer porque ni siquiera lo hicieron en la escuela. 1 hora diaria. Con lo cual, primero eso. Segundo, cambiar el currículum, es decir, que el currículum diera más peso al ejercicio para la salud y le quitar algo de peso a la actividad deportiva, que está muy bien para motivar a los alumnos, pero quitarle peso a uno y darle peso a otro. Es decir, que el alumno entendiera el ejercicio por sí mismo, sin que hubiera una competición por en medio, sin que hubiera un básquet, un fútbol, un pádel, es decir, que no siempre tenga que ser, somos animales competitivos, pero debemos entender que hay que hacer ejercicio, pues para tu salud, que ya sé que es menos motivante, pero mira, motivar no es animar, motivar es dar motivos. Te parece poco motivo tener bien tu salud y demás, con lo cual yo siempre digo que si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, pero hay que hacerlo, ¿no? Esto es como lavarse los dientes, nadie se plantea si lavarse los dientes es bueno, te apetece o no, ¿no? Uno no tiene que hacer lo que le apetece, tiene que hacer lo que le conviene. Por lo tanto, eso, si lo integras desde pequeños, ya ganaríamos mucho. Y luego, crear leyes que implementen la obligatoriedad de hacer ejercicio en la empresa. Es decir, que dentro de las horas que yo tuviera lectivas, o sea, de trabajo en la empresa, que pueden ser 40 o las que sean, la empresa tuviera como mínimo una dedicada a ejercicio. Con una dedicada a ejercicio podremos distribuir 3 días de 20 minutos. Es decir, que el trabajador tuviera o bien un día 1 hora o bien 3 días 20 minutos, que son 1 hora a la semana. Solo con eso se ganaría muchísimo. Claro, ¿por qué? Porque está integrado dentro de tu horario semanal lectivo. ¿Y quién no va a dejar, si te lo permite la empresa y te pone las herramientas, evidentemente, para poderlo hacer, es decir, dejarte un espacio y ese tiempo? ¿Quién va a seguir trabajando y no va a ir a hacer algún ejercicio, ¿no? O algunos estiramientos, alguna cosa. Con lo cual, pues bueno, yo creo que esas dos cambiarían mucho la vida de la gente. Primero, una ley que nos diera más horas de educación física en la escuela, en cualquier nivel de escuela, y otra ley que obligara a las empresas a que sus trabajadores, que le iría muy bien para la rentabilidad porque rentarían más, es decir, los trabajadores que están bien de salud no cogen bajas y por lo tanto al final ya se sabe y hay mucha ciencia al respecto, que las empresas que lo han hecho, el trabajador ha rentabilizado más a la empresa, con lo cual yo creo que estas dos son principales, pero esas leyes tienen que llevar siempre presupuesto.
y presupuestos a largo plazo, nunca presupuestos a corto. Hay algunas leyes o algunas iniciativas legislativas que dan pequeños presupuestos, pero se acaban. Y cuando se acaba el presupuesto, se acaba el proyecto. Eso es un error. Tiene que haber leyes a largo plazo con presupuestos a largo plazo. Y yo creo que ahí cambiaría mucho la posibilidad. Incluso otra le sumaría, que sería que dentro de los hospitales existiera también los gimnasios hospitalarios, ¿no? Es decir, más allá de unidades de rehabilitación muy concretas, que las personas en hospital con enfermedad tuvieran gimnasio y evidentemente el ejercicio formara parte por ley de cualquier tratamiento, de cualquier patología, ¿no? Y eso también cambiaría muchas cosas, porque la gente cuando tiene enfermedad no sabe dónde acudir. Puede ir al fisioterapeuta, puede ir al médico rehabilitador, pero es algo como muy, muy concreto en un tiempo, luego le dan el alta y la gente no sabe dónde ir, ¿no? Y a veces va al gimnasio y ni siquiera el técnico del gimnasio sabe qué hacer con una enfermedad. ¿Qué haces con una diabetes tipo 1? ¿Qué haces con una esclerosis múltiple? ¿Qué haces con una persona que tiene un tumor y está en tratamiento oncológico? Muchas veces tampoco hay gente cualificada y competente en los gimnasios para eso, ¿no? Bueno, pues hay varias cositas que arreglar, pero si eso se comenzara a hacer, los gobiernos tendrían muchísimo menos gasto sanitario, las personas estarían más saludables, seguiremos picando piedra. Sí. Sí, me han parecido muy interesante. ¿Y qué añadirías también, por ejemplo, para las personas más mayores, ¿no? Para que fuera un acceso más fácil, más accesible, más inclusivo para las personas mayores, porque lo típico que se puede estar imaginando cualquiera es ese parque de ancianos que es como para hacer así con un volante, para hacer un poco el press de banca, un poco un press de pierna, pero siempre se ven esos parques casi vacíos, ¿no? Sí, de hecho esos parques están bien, es mejor que estén que no estén porque invitan a hacer algo, pero casi siempre son de movilidad o de una fuerza muy básica, ¿no? Está bien, pero claro, alguien les tiene que decir qué tienen que hacer ahí. Yo creo que lo ideal, y he estado en algunos países, por ejemplo en Colombia, me sorprendió que en Medellín, por ejemplo, había en determinados parques de la ciudad, el ayuntamiento de Medellín ponía técnicos que a determinadas horas hacían clases gratuitas a las personas que quisieran estar allí, ¿no? Por lo tanto, pues también puede ser, no solamente desde el ámbito nacional, desde el ámbito local, los ayuntamientos también pueden hacer mucho por la población, entendiendo que pueden poner, evidentemente pagando o sin pagar, porque a veces hay muchos estudiantes que lo harían de una forma gratuita, simplemente porque les hicieran un certificado de que han estado esas horas allí. Podríamos establecer que en determinados parques hubiera técnicos competentes ayudando a estas personas, ¿no? Y evidentemente también en el ambulatorio, ¿no? Es allí donde van las personas mayores porque tienen un problema de rodilla, porque van teniendo sus problemas de envejecimiento, pues también que hubiera un profesional que les indicara qué tienen que hacer de una forma, vuelvo a repetir, sencilla en su casa, con su propio peso corporal, una o dos veces al día o 2 o 3 veces a la semana, pero que empezaran teniendo un profesional asequible, es decir, gratuito, que les indicara qué tienen que hacer, porque muchas personas no hacen nada porque no saben tampoco qué hacer. Entonces, yo diría que 2 grandes cosas. Una es que allá donde van las personas mayores, que puede ser desde la farmacia hasta el ambulatorio, tuvieran un profesional que les indicara qué hacer. Y otra sería que en los parques de la ciudad o cercanos a su domicilio pudieran tener a determinadas horas personas que les están ayudando a hacer ejercicio en grupo y al aire libre. Eso yo creo que sería primordial. Pero vamos, sí o sí, una persona tiene que hacer ejercicio en cualquier etapa de su vida. Yo he tenido personas que han empezado a hacer ejercicio con 80 años y cuando han cumplido 90 se sentían mucho mejor que cuando empezaron con 80. Por lo tanto, no hay edad para empezar. Porque siempre que empieces a hacer ejercicio te vas a encontrar mejor. Si además ese ejercicio es en tipo y dosis adecuado, pues fenomenal, ¿no? Pero no hay edad para empezar. Muchas personas mayores creen, yo a mi edad no voy a empezar ahora a hacer nada. Es un error. Si empiezas, se va a aplicar un ejercicio muy, muy concreto para ti, que lo puedas hacer, que sea sencillo, seguro, que lo puedas hacer tranquilamente y te vas a encontrar mucho mejor. No lo dudes, empieza. Tal cual, qué bueno. Bueno, Felipe, si te parece, vamos a meternos en estos. Es como los octavos de la Champions League de la salud y longevidad. Luego pondré en pantalla, ¿vale? Como un cuadro. Si nos puedes decir qué sería mejor para la longevidad y un porqué rápido, ¿vale? Y vamos comparando a ver quién se queda como para la final y qué hábito o acción ganaría, ¿no? Sí. Por ejemplo, entre sauna y propósito de vida,
¿qué consideras más importante para la longevidad? Propósito de vida, siempre. Cada día que te levantes, te tienes que levantar con un propósito. Si no tienes propósito, no tienes objetivo. Entonces, es muy raro poder vivir sin un objetivo. Por lo tanto, propósito de vida muy por delante de esa. Ok, goleada. Entonces, ¿ejercicio cardiovascular? O en este caso es más fácil, pero seguir las indicaciones de salud de la teleciencia o la telebasura. Hombre, el ejercicio cardiovascular, porque evidentemente funcionamos gracias a un motor que es nuestro corazón. Hay un parámetro que se llama VO2 max, es decir, volumen de oxígeno máximo, que es la capacidad que tienes de utilizar el oxígeno que respiras, ¿no? Entonces, eso es un parámetro que solo lo puedes mejorar o solo puedes mantener haciendo ejercicio cardiovascular. Si no haces ejercicio cardiovascular, ese parámetro va bajando hasta el punto que cuando llegas a un número que son 16 mililitros kilo minuto de utilización de oxígeno, te vuelves una persona dependiente. Es decir, alguien te tiene que ayudar. Con lo cual, entre esos dos que me has dicho, capacidad cardiorrespiratoria también por goleada. Exposición al sol versus vínculos familiares o sociales. Ostras, eso me lo pones un poco más difícil, pero yo creo que vínculos sociales y familiares muy por delante. Ostras, es decir, sí. Las dos cosas son importantes, ¿no? Pero yo no me veo pues bueno, con la luz solar, tomando el sol, o sea, que me dé el sol, sin tener vínculos sociales y familiares, ¿no? Es decir, si tengo que escoger uno de los dos, la sociabilización y el amar y el sentirse amado, yo lo pondría por delante, evidentemente, del sol, siendo importante, solo faltaría. Pero la sociabilización es muy importante. Por eso muchas veces en determinados foros yo discuto sobre la copita de vino, sobre la cervecita, porque el que es muy riguroso y solamente como martillo solo ve clavos, habla del alcohol cero, ¿no? Pero cuidado, porque una copa de vino que tiene alcohol, evidentemente, y que no es conveniente, si me ayuda a sociabilizar, es importante. Por lo tanto, esa sociabilización pasa por delante de tomar o no la copa de vino. Si yo necesito esa copa de vino, esa cervecita, para tener un nexo de relación y por lo tanto de socialización con mis amigos o con mi gente, bienvenida sea, porque prefiero que sociabilices a que no estés bebiendo agua en tu casa solo. Entonces lo mismo haría con el sol, ¿no? Si puedes tener las dos, fenomenal. Si tengo que escoger una, sociabilización y amar y ser amado y sentirte amado. Claro, bueno, que toda la audiencia entienda que estamos comparando aquí siendo un poco tiquismiquis, pero que lo mejor sería hacerlo todo lo mejor posible, claro. Hay que priorizar. Ya sabemos que todo es bueno, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que son muy buenas, pero yo cuando hice la pirámide esta que dices tú, que la publiqué por redes, claro, mucha gente decía, no, pero el sol yo lo pondría en la base, pero la naturaleza yo lo pondría en la base. Ya, pero hay que priorizar. Entonces, la gente debe entender que todo lo que está en la pirámide es interesante, pero lo importante es lo que hay abajo, seguido de lo que va subiendo. Pero tú tienes que priorizar. O sea, a la gente le tienes que poner las cosas como en un orden. Porque si yo digo, mira, el ejercicio multicomponente es lo mejor, es decir, tienes que hacer un poco de cardio, de fuerza, de movilidad, de estabilidad. Claro, quien no hace nada dirá, vale, ¿y por qué empiezo? ¿Y por qué empiezo? Dímelo, ¿por qué empiezo? Entonces, empieza por fuerza. Vivimos en un planeta de gravedad, empieza por fuerza y luego ya le irás sumando. Es como si yo fuera nutricionista o dietista nutricionista y dijera, mira, coma usted un poco de todo, pero no se coma todo. No le estoy diciendo nada. Al final estoy lanzando una recomendación que la gente ya la sabe, pero lo que quiere es un orden, lo que quiere es ayuda, lo que quiere son soluciones y por eso hay que priorizar. Entonces, estas preguntas son convenientes para que la gente entienda qué es lo importante y qué es menos importante. O sea, al final hay una frase que define todo, ¿no? Lo importante es saber qué es lo importante. Sí, sí. Básico. Alimentación saludable versus pasar tiempo en la naturaleza. Alimentación saludable, por delante. Siendo, vuelvo a decir, importante los dos, porque si tú pasas tiempo en la naturaleza pero te alimentas mal, vas a pasar menos tiempo en la naturaleza porque vas a tener algún tipo de enfermedad. Es decir, no me previene la enfermedad estar en la naturaleza, me ayuda a mantener salud. Y esa salud la consigo gracias a diferentes factores de base, entre ellos, evidentemente, alimentación saludable, que quiere decir que tienes los nutrientes adecuados y no tienes otros nutrientes que no son adecuados, ¿no? Por lo tanto, la alimentación se basa en alimentos y esos alimentos tienen que tener nutrientes, proteína, hidratos, preferiblemente fibrosos, es decir, que tengan baja carga glucémica y grasa saludable. No grasa no saludable, menos hidratos rápidos,
que estarán en determinados puntos pueden ser adecuados, pero esto es lo de siempre, ¿no? Por lo tanto, alimentación saludable, es decir, buena nutrición. Okay. Evitar la luz artificial, ¿no? Versus evitar las radiaciones electromagnéticas. Yo de las dos, siendo importante las dos, me decantaría por la luz artificial. Es decir, la luz que sobre todo nos emiten las pantallas, que es muy, muy, muy prevalente ahora porque todo el mundo tiene pantallas, televisores, etcétera. Incluso la luz de la propia casa confunde mucho a nuestro cerebro. Debe saber el cerebro que cuando se hace de noche no debe detectar demasiada luz para ir haciendo esos pulsos de melatonina que nos ayudan a dormir. Y si confundimos al cerebro con esto, empezamos a tener graves problemas, ¿no? Porque no duermes bien, te levantas con más cortisol, te levantas hipercortisolémico. Eso significa que ese cortisol, ese exceso de cortisol, puede ir destruyendo todavía más rápidamente la masa muscular, la masa ósea. Eso afecta a tu vitalidad, a tu energía, tienes menos energía, boom, empiezan una serie de problemas que son difíciles de frenar. Por lo tanto, yo, en relación a las dos, a cuidar mucho la exposición a luz artificial a partir de determinadas horas, que suelen ser pues a partir de media tarde, cuando está anocheciendo. Nuestro reloj biológico debe entender que se está haciendo de noche y que toca descansar. Uh-huh. Entrenar fuerza versus niveles de colesterol óptimos, según las analíticas convencionales. Yo entrenar fuerza por delante de todo. Entrenar la fuerza. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta de gravedad. Si yo no entreno la fuerza, la gravedad me lleva para abajo. Entonces voy a tener problemas musculoesqueléticos. Como hemos dicho antes, el músculo además, si entreno fuerza, hago que perder menos o que el sistema nervioso, que es el director de orquesta, siga funcionando bien. Y por lo tanto, la funcionalidad muscular me permite tener después también funcionalidad cardiovascular, muy por delante el entrenamiento de fuerza, que para mí es indispensable. De hecho, priorizo el entrenamiento de fuerza por delante de lo demás. Cuando alguien empieza a hacer ejercicio, se prioriza el entrenamiento de fuerza, porque es absolutamente necesario para luego incorporar lo demás, que suele ser pues el ejercicio cardiorrespiratorio, el ejercicio de movilidad, de estabilidad. Si tú no tienes fuerza, ninguno de los otros funciona bien, con lo cual primero acondicionar muscularmente y luego el resto. Ejercicio de fuerza por delante de colesterol, que puede ir variando, pero que además teniendo suficiente fuerza, la musculatura también va a ayudar a que los niveles de lípidos en sangre y de colesterol, entre otras cosas, triglicéridos, etcétera, también se normalicen, se optimizan. Uh-huh. Esta siguiente va a ser fácil. Descanso óptimo versus lo que hace la mayoría, ¿no? Ir siempre al médico convencional y tomarse la pastillita de turno. Tú ya mismo lo has dicho, ¿no? Yo, antes que ir al médico, deberíamos ser muy coherentes con nuestra salud. A veces buscamos comprar la salud a través de un fármaco. Y la salud no se compra, la salud se construye. Es decir, tú tienes que ser coherente y debes saber que tu salud la construyes tú con tus decisiones. O sea, nuestro futuro... No podemos decidir nuestro futuro, pero podemos decidir nuestros hábitos y nuestros hábitos deciden nuestro futuro. Por lo tanto, la idea es, si yo me cuido y me nutro bien, me alimento bien, hago ejercicio, evidentemente voy a descansar bien. Otra cosa es que haciendo los dos primeros, es decir, nutriéndote bien, cuidándote, haciendo ejercicio, duermas mal. Bueno, ahí pueden estar interfiriendo otras cuestiones que sí que será cuestión de ir al médico para saber un poco qué es lo que está pasando, porque puedes tener algún problema que evite dormir, ¿no? Pero, por favor, primero hay que intentar dormir bien en base a, si es posible por la mañana y con luz solar, mejor, y nutrirte bien. En el momento que tú esto lo haces y lo mantienes en el tiempo, deberías empezar a descansar mejor. Si no descansas mejor, sí que es el momento de ir al médico y ver qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Entrenamiento de movilidad versus gestión del estrés óptima. Yo diría gestión del estrés, porque el estrés nos está evitando, o sea, si no gestiono el estrés es necesario, pero si no gestiono ese estrés y estoy hiperestresado, voy a tener problemas de todo tipo, ¿no? Y con lo cual yo pondría la gestión del estrés por delante, porque es muy importante. De hecho, es una de las bases de la pirámide, la gestión del estrés, que se gestiona precisamente pues con buen entrenamiento, nutriendo bien, descansando bien. Es decir, la gestión del estrés es la consecuencia de tener un buen estilo de vida. Con la siguiente ronda se nos queda propósitos de vida versus ejercicio cardiovascular. Es que es un propósito de vida hacer ejercicio cardiovascular. Vuelvo a repetir, el propósito de vida es algo que está por delante. Es decir, yo no entiendo hacer ejercicio cardiovascular si no tengo un propósito de vida. O sea, si mi propósito cada día es sentirme bien, tener vitalidad y energía para poder desarrollar ese día con todo lo que conlleva, familia, hijos, trabajo,
debo incorporar ejercicio. Y vuelvo a repetir, si hay que incorporar ejercicio muscular, pero también el ejercicio cardiovascular. Por lo tanto, si no tengo propósito, no tendría sentido hacer ejercicio. Ese es el gran problema de muchas personas, que no encuentran el ejercicio como un propósito para sentirse bien. Por lo tanto, sí, ten un propósito, pero ten un propósito que tenga que ver con tu salud. Es decir, yo me puedo levantar con un propósito de beberme una botella de whisky. Ese propósito no es el adecuado. Por lo tanto, propósito saludable, levantarte con un propósito de cuidar tu salud, siempre va a mejorar tu vida. Entonces, dentro de ese propósito, pues evidentemente hacer ejercicio cardiovascular está incorporado. Por lo tanto, entre los dos, tener un propósito. Okay. Bueno, tiene pinta de que este llega a la final, entonces. Sí. Vínculos familiares y sociales versus la alimentación saludable. Me lo estás poniendo cada vez más difícil, ¿eh? Yo diría, a ver, los dos extremos están muy relacionados, pero yo creo que la vida social y familiar es muy importante. No tiene sentido. No me veo comiendo bien solo. Vuelvo a repetir. No me veo comiendo bien, alimentándome bien y sin tener relación social ni familiar. ¿No? Me falta un propósito muy grande, me falta eso. Entonces, sin embargo, veo mucha gente que es feliz con vida social y familiar sin cuidar su alimentación. Mira, yo muchas veces creo que la salud es importante, ¿no? Pero cada uno decide lo que hace con su vida. O sea, la vida es de uno o de una. O sea, la vida es propia y tú decides qué haces con tu vida. Por lo tanto, sí, yo creo que se puede llevar todo, ¿eh? Se puede tener hábitos de vida saludables y tener, evidentemente, vida social, familiar. Eso sería lo ideal. Pero hay gente que no lo entiende así y cree pues que la vida social basada en me tomo cubatas con mis colegas, salgo de noche, en fin, me da igual porque yo mi vida social es esa, o mi vida familiar está basada pues en comer mucho, comer incluso no saludable, pero con mi gente, y lo tienen como prioridad, me parece bien. Yo escogería eso antes de lo otro. Escogería las dos, porque creo que se pueden llevar perfectamente. De hecho, yo las llevo. Yo tengo mi vida social, mi vida familiar, me cuido en huevos. Es decir, yo creo que estoy manteniendo un buen equilibrio, ¿no? Pero si tengo que escoger una de las dos, vida social y familiar por delante de la alimentación saludable, sabiendo y que todo el mundo nos escuche que una cosa no quita la otra, que se pueden llevar las dos. Pero si me dices, llévate una isla desierta, es decir, que allí en esa isla vas a comer lo que sea, pero te llevas a tu familia y a tus amigos y a tu vida social, me llevo a mis colegas y Qué bueno, sí. Bueno, esto me imagino que vas a decir, evitar la luz artificial versus entrenar fuerza. Va a ganar la fuerza, ¿verdad? De hecho, yo no puedo evitar la luz artificial. Yo en invierno, que anochece, estoy en España, que anochece pues a las 5:30 de la tarde o 5 de la tarde, 6, como yo no me voy a la cama a las 6 de la tarde, con lo cual yo sí o sí tengo que tener luz artificial durante unas horas hasta que me vaya a la cama, ¿no? La luz artificial a veces no se trata de prohibirla, de eliminarla, sino de modularla. Es decir, intentar que te afecte poco, que te afecte menos, que tener menos, no mirar la pantalla pues un par de horas antes de estar en la cama. Hay gente que está en la cama para dormirse y está con el móvil, ¿no? Está viendo la tele. Es eso lo que hay que evitar. Por lo tanto, yo por delante de eso pongo el ejercicio de fuerza sabiendo que luego voy a intentar modular la luz artificial. Bueno, esta se ha quedado también un poco rara, pero es descanso óptimo versus gestión del estrés. Obviamente se van a influenciar, ¿no? Claro. Pero si tuviéramos que elegir una... Descanso, porque el descanso te ayuda al resto. Descanso. Y para descansar bien tienes que saber que estás descansando bien. Esto es otra, ¿eh? Mucha gente cree que duerme bien, pero no parametriza eso. Es decir, no sabe. Es decir, yo no sé qué colesterol tengo si no me hago una analítica. Yo no sé qué fuerza tengo de piernas si no me hago un test de fuerza de piernas. Por lo tanto, yo no sé si estoy descansando bien si no mido cómo estoy descansando. Entonces, una vez que uno mide, puede tomar decisiones. Yo, por ejemplo, pues tengo algún device, un anillo, una pulsera, que me dice qué fases de sueño estoy teniendo y cuántas y cómo las estoy teniendo. Eso me ayuda a dormir mejor, porque a pesar de que yo puedo tener la sensación de que he dormido bien, hay un punto donde tal vez no has dormido tan bien y empiezas a tener pues más estrés durante el día, etcétera, y no sabes que es porque esa calidad de sueño se está alterando. Fases no REM, por ejemplo, que son las más reestructurantes, debes saber cuántas tienes durante la noche y cuánto te duran. Debes saber si esa fase no REM del sueño es suficiente la que estás teniendo o estás teniendo un sueño mucho más superficial. Por lo tanto, descansar bien se siente. Yo muchas veces digo que los beneficios del ejercicio o del sueño, más que medirlos, primero se tiene que sentir, pero una vez que ya lo sientes, también es bueno medirlo, porque te dice cómo estás. Y te dice si vas a peor o vas a mejor. Por lo tanto, yo me siento bien de fuerza de piernas. Bueno, dime cuánto saltas, dime cuánto tienes en un CMJ, ¿no? En un Contra Movement Jump.
¿Saltando? ¿Cuánto saltas? No lo sé. Pues entonces, ¿cómo sabes qué fuerza de pierna tienes? ¿No? Es decir, vuelvo a repetir, yo no sé qué colesterol tengo si no me hago una analítica. Yo duermo bien. Sí, ¿cuántos minutos o cuánto tiempo, qué porcentaje de sueño tienes de fase no REM? No tengo ni idea. Bueno, pues empieza a medírtelo, porque durmiendo bien a lo mejor eso va a menos y tienes que hacer algo para mejorar eso, ¿no? Con lo cual, descanso siempre, pero también hay que informarse, hay que tener calidad de información de cómo estás. Qué bueno. Bueno, se nos quedan unas ya semifinales complicadas. Espero que no esté siendo muy, muy pesado o aburrido esto. Propósito de vida versus los vínculos familiares y sociales. Propósito de vida. Sí, ostras. Sí, propósito de vida, porque yo puedo tener hay gente que tiene vínculos familiares y sociales y si no tiene propósito, no le da importancia a esos vínculos. Es decir, gente que tiene problemas mentales por no tener propósito de vida. Porque se levantan, porque no saben qué hacer, porque yo no sé qué hago aquí, porque el trabajo no me gusta, porque tengo que ir a trabajar y que vaya asco ir a trabajar, porque, bueno, al final yo creo que el propósito marca que tú vivas con vitalidad y con energía, ¿no? Y si tengo que escoger uno, propósito de vida. Vuelvo a repetir que siempre me estás poniendo en semifinales donde las dos son importantísimas. Sí. Pero bueno, propósito de vida por delante. Entrenar fuerza, porque me va a llevar a lo otro. Es decir, yo puedo descansar bien y si no entreno fuerza, cada vez iré descansando peor. O sea, si no hago fuerza, cada vez iré descansando, iré perdiendo masa muscular, masa ósea, las señales circadianas van siendo peores, vas a peor. En cambio, entrenando fuerza, vas a descansar bien y vas a descansar bien durante mucho tiempo. Yo duermo como un tronco y tengo 60 años, duermo como un tronco. Y me mido esa calidad de sueño y sigo teniendo mis fases REM, mis fases no REM, adecuadas en tiempo, en porcentaje en relación a las horas que he dormido. Y yo creo que eso lo consigo gracias a que hago mi ejercicio y concretamente, evidentemente, priorizo el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza mantenido en el tiempo, bien hecho, dosificado, va a descansar bien y mantenerlo en el tiempo. Al revés, posiblemente no. Bueno, vamos con la final, aprovechando que la audiencia nos ponga en comentarios, ¿no? ¿Cuál sería su final de todos estos hábitos y acciones en cuanto a la salud y más enfocado en la longevidad? En este caso se nos queda el propósito de vida y entrenar fuerza. Y la fuerza. Qué malo eres. Gana propósito de vida, porque engloba más cosas. Wow. Claro, es que engloba más cosas. Yo, mira, si estuviera sesgado, que muchos profesionales hablan desde su propio sesgo, es decir, si soy martillo solo veo clavos, te diría, el ejercicio de fuerza, porque el ejercicio de fuerza es la bomba, porque tal. Pero claro, no entiendo el ejercicio de fuerza sin algo mucho más, un paraguas mucho más grande, que es tener un propósito de vida. Es decir, yo me levanto por la mañana y tengo muchas más cosas que hacer de ejercicio de fuerza. Tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo un propósito. Yo estoy feliz porque me levanto con un propósito. Tengo cosas que voy a poder aportar al mundo. Y entre ellas, para poder aportar eso y tener ese propósito, tendré que hacer ejercicio de fuerza, pero también otras cosas. Con lo cual, entre las dos yo creo que es mucho más integral, un paraguas mucho más amplio, tener un propósito de vida, porque eso me permite continuar hacia adelante. Okay. Qué bueno. Bueno, buenas explicaciones. Gana el propósito de vida. Y otro concepto que mencionas en tus redes sociales es la reserva funcional, ¿no? ¿Qué es exactamente y cómo se podría entrenar? Mira, imagina, la gente lo entiende mucho como la reserva de la gasolina que llevas en el coche, ¿no? O sea, la vida es un viaje, tú coges el coche al principio, es decir, coges tu cuerpo y tiras para adelante con el viaje, y el viaje va a durar mucho. Tú tienes una reserva de gasolina. Cuando tú vas avanzando en edad, la reserva va bajando. Es decir, esa reserva tú la estás gastando. Bueno, pues el entreno te permite gastar menos gasolina. Es decir, cuando tú entrenas, tú haces ejercicio, esa gasolina, gastas menos gasolina simplemente, con lo cual te permite vivir el viaje. Primero, pueda ser más largo porque no mueres prematuramente, no se acaba el viaje antes porque se acaba la gasolina, y además puedes ir más deprisa. Es decir, realmente puedes tener más calidad de vida. Por lo tanto, la reserva funcional es aquella reserva de capacidades básicas, como pueden ser la fuerza, la capacidad cardiorrespiratoria, la movilidad, la estabilidad, que tienes mayor reserva funcional en la medida en que haces ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio te permite tener esa reserva funcional más adecuada. No hacer ejercicio, es decir, ser una persona sedentaria, como te he dicho al principio, lo que hace es acortar la vida y hacer que mueras prematuramente. Con lo cual, yo creo que se entiende bien con el concepto de la gasolina. Haz ejercicio
para que esa reserva funcional la tengas mucho más adecuadamente, que te permita no solamente vivir más, sino vivir mejor. Bueno, Felipe, hemos visto anteriormente problemas más relacionados, por así decir, con la salud física, si podríamos dividir, al no entrenar fuerza, no movernos y todo esto, pero ¿qué problemas podrían haber, por ejemplo, a nivel mental o en el propio cerebro, ¿no? Como órgano. ¿Qué problemas conllevaría el no hacer fuerza, el no hacer ejercicio cardiovascular? Claro, es decir, el sedentarismo lleva a una degradación a nivel cognitivo. El cuerpo y mente van muy unidos, es decir, generalmente la cabeza va detrás del cuerpo. Si yo me encuentro mal, soy sedentario, me voy encontrando mal, mi cabeza también. Es decir, hay una serie de exerquinas, que son como una serie de moléculas que el propio músculo en su contracción lanza sangre. Al hacerlo el músculo se llaman mioquinas también, pero son muchos más, que pueden afectar a nivel cerebral para bien o para mal. Concretamente hay varias que ya se tienen por ahí en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una exerquina que ha demostrado la ciencia que está beneficiando a quien hace ejercicio. Es decir, quien hace ejercicio físico tiene una mejor neurogénesis hipocampal, tiene una mejor sinapsis neuronal en el cerebro y, por lo tanto, mejora a nivel cognitivo, tiene una mejor flexibilidad cerebral. En definitiva, funciona mejor tu cerebro, tienes menos riesgo de tener enfermedades mentales, y todo eso no solamente es gracias al ejercicio, sino gracias a la nutrición, gracias al descanso, pero el ejercicio es parte fundamental. Por lo tanto, sí, hay una relación directa entre hacer ejercicio adecuado en tipo y dosis, adecuado al contexto personal y al escenario patológico, si lo hubiera, con una mejora cognitiva y una mejora a nivel mental, ¿no? Y eso la gente lo tiene que saber. Cuando uno hace ejercicio se siente a nivel mental mucho mejor. Igual que cuando tomas el sol, cuando te da la luz solar, igual que cuando te nutres bien, descansas bien, por lo tanto forma parte de ese puzzle, y eso ya la ciencia lo está demostrando. Hay relación prácticamente directa entre quien hace ejercicio y quien no lo hace, con una mejora a nivel mental o no. O sea que, bueno, no en el caso de todos los problemas o patologías, pero en muchos casos de problemas emocionales o mentales, incluso sí que podría ayudar un porcentaje. Claro, es decir, mira, en medicina hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria es bueno, todo aquello que tú haces para evitar o tener menos riesgo de sufrir una enfermedad. Prevención secundaria es cuando empiezas a tener determinados síntomas, lo importante que es hacer ejercicio para minimizar esos síntomas, para disminuirlos. Y prevención terciaria sería cuando ya tienes instaurada o ya tienes el desarrollo de una enfermedad. Te han diagnosticado una enfermedad y, por lo tanto, el ejercicio forma parte del tratamiento. Con lo cual, el ejercicio forma parte del tratamiento a nivel transversal. Primero, para prevenir el riesgo de tener enfermedades. Segundo, cuando ya tienes determinados síntomas, también los mejora, los disminuye. Y cuando tienes una enfermedad, forma parte del tratamiento junto con el fármaco, en caso de que exista, nutrición, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí o sí, en cualquier punto de la vida, tengas o no tengas enfermedad, el ejercicio forma parte de todo esto. Y ahora, por el contrario, hemos visto muchos hábitos que pueden mejorar esa longevidad, ¿no? Pero ¿qué hábitos, por el contrario, envejecerían, o sea, aumentarían, ¿no?, un envejecimiento más prematuro a nivel biológico y demás? Aparte de los típicos, ¿no?, porque serían un poco como los contrarios. Aparte del sedentarismo, aparte de fumar o aparte de comer comida basura, ¿cuál más añadirías que pueda ser también potente? Pues bueno, cosas que mucha gente sabe: beber alcohol, por ejemplo, no tener unos parámetros de salud controlables, por ejemplo, ir al médico pues para hacer tu analítica sanguínea, tomarte la presión. Es decir, hay una parte que mucha gente se salta, que es: vivimos más gracias a que hay un control sobre determinados parámetros de salud. Esos parámetros de salud, aunque te encuentres bien, viene tenerlos, ¿no? Es decir, una persona se puede encontrar bien, pero con una analítica puede estar viendo que hay algún parámetro que es silente, pero que está ahí. Por lo tanto, esos parámetros creo que también mucha gente no los toma. Mucha gente va al médico cuando ya se encuentra mal. Y esto es un problema. Uno tendría que ir al médico para pasar, como de alguna forma, una revisión. Es decir, las revisiones médicas donde te hacen una analítica, te miran, las revisiones de salud tenemos que hacer una al año como mínimo. Y eso también es importante, porque si no pueden aparecer problemas que han sido silentes durante el tiempo, y que la prevención es importantísima. Ya no hablamos de
evidentemente, pues del cáncer de colon en hombres, el cáncer de mama en mujeres. O sea, que ya se sabe que la prevención minimiza mucho la posibilidad de que cuando aparezca sea un tumor ya imparable, ¿no? Ya que sea metastásico, por ejemplo. Bueno, pues con todo esto se amplía muchísimas enfermedades. Por lo tanto, yo diría, hábitos que todo el mundo sabe, que ya has dicho, ser sedentario, fumar, beber alcohol. Yo le sumaría control, no tener un control sobre los parámetros de tu salud, es decir, no hacerte ninguna revisión de ningún tipo, eso también es importantísimo. Y luego aquellos que ya hemos dicho, ¿no? Es decir, no tener vida social, no tener vida emocional, no tener un contacto con la naturaleza, no tener un propósito de vida. Es decir, todos aquellos que hemos estado diciendo, cuando no están presentes, aceleran el envejecimiento. Y si aceleran el envejecimiento, se aceleran la llegada de enfermedades y la llegada de la muerte prematura. Uh-huh. Pero y ahora que mencionas esa importancia de chequear parámetros y valores y demás, con el ejemplo de las analíticas, porque otros ejemplos no los tengo tan claros, pero con el ejemplo de las analíticas, muchas veces para personas ya activas, deportistas y saludables, no funcionan tan bien porque muchos valores óptimos o estándares están basadas en poblaciones más sedentarias incluso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo chequearías o qué tendrías en cuenta para una persona saludable? Porque muchas veces ni siquiera entras dentro. Bueno, yo primero que el que te hace el chequeo, es decir, el sanitario correspondiente, sepa, te haya fenotipado. Es decir, nadie va a hacerse una analítica sin explicar, sin hacer una anamnesis previa de qué edad tienes, qué sexo tienes, por qué te la haces, si eres deportista o no, si te pasa algo. Es decir, hay una serie de condicionantes previos a la analítica que explican o no determinados parámetros. Yo siempre digo que cuando te haces una analítica básica y vas al laboratorio y te dan la analítica que te sale la normalización al lado, va a depender del laboratorio donde vas. Supongo que es por donde estás tirando. Es decir, la idea es, cuando se hacen estudios de valores normales en una población, generalmente los estudios te dicen centil por debajo de 25 de la población es que estás mal, porque estás en la parte peor de la población. Centiles entre 25 y 75 es donde las analíticas te salen normal, y percentil por encima de 75 es donde deberías de estar en lo óptimo. Muchas veces nos fijamos en la normalidad y yo a eso no le llamo normalidad, le llamo mediocridad. Es decir, deberíamos buscar los parámetros óptimos, no los parámetros normales. La gente es decir, cree que los parámetros normales es suficiente. No, debemos buscar lo óptimo. Debemos normalizar no ser normales. Debemos tirar hacia lo óptimo. Por lo tanto, en la medida en que uno se hace una analítica, debería buscar cuáles son los parámetros normales en su contexto, independientemente de los que te diga el laboratorio correspondiente, ¿no? Por eso la información, la formación en salud, creo que la tenemos ahora mismo muy al alcance con la inteligencia artificial. Alguien puede decir, oye, tengo tanta edad, tengo deporte, o sea, soy una persona muy activa, hago deporte, hago actividad física, o ejercicio físico, perdón, y en la analítica me ha salido este rango no normal en el colesterol, o en los triglicéridos, o en la ApoA, o en lo que sea. ¿Qué te parece? Y la inteligencia artificial te va a decir seguramente adecuadamente, porque va a buscar la evidencia científica, cómo estás. Por lo tanto, hoy en día es bastante sencillo saber cómo estás de salud, sin tenerte que fiar del laboratorio correspondiente, porque puedes ir a un laboratorio donde puede haber mucha gente con el colesterol, con el LDL muy alto, ¿no? Por ejemplo. Con lo cual, yo diría, no hay parámetros concretos, porque van en función de tu contexto en cuanto a edad, en cuanto a sexo y en cuanto, evidentemente, a actividad física, ejercicio físico y otros parámetros que se tienen que tener en cuenta en el contexto, ¿no? Pero lo importante, vuelvo a repetir, es saber qué es lo importante, y hay que medirse, hay que saber qué parámetros de salud tienes. Más que la analítica, por delante de la analítica está la tensión arterial. La tensión arterial es un parámetro que la ciencia nos ha demostrado que crea muerte prematura y que crea mala calidad de vida. Por lo tanto, cuidado con la presión arterial, hay que tomársela, hay que saber en qué rangos tienes que estar y hay que saber en qué momento te la tomas, ¿no? Y además te la puedes tomar en tu casa. Hay tensiómetros digitales fabulosos, baratos, que la gente se la puede tomar, ¿no? Por lo cual, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo suele ser también bastante adecuado. Si tienes algún gadget de estos nocturnos, la variabilidad cardíaca nocturna también te está diciendo mucho de cómo estás. Por lo tanto, hay determinadas cosas que primero hay que informarlas, hay que informar un poquito a la población, que yo creo que las redes lo están haciendo en algunos casos bien, en otros casos mal, pero bueno, hay que saber a quién sigues para saber un poco de tu salud. La gente debería entender que tiene que formarse sobre la salud
porque es algo que le compete directamente a él como persona y no derivar siempre en profesionales que te digan si estás bien, si estás mal. Yo creo que eso, como hemos dicho antes, empieza por la infancia, por la adolescencia. Yo creo que los adolescentes que están subiendo ahora, la juventud está más formada en eso, van sabiendo mucho más de su salud, de qué parámetros son importantes o no, y espero que eso conlleve a que esa población, cuando llegue a población adulta, tenga control sobre su salud, independientemente de luego las decisiones que tome. Porque yo si bebes alcohol, como mínimo debes saber que no es bueno, pero bueno, luego decides tomarlo, ¿no? Pero lo que no puedes es defender que tomar alcohol es bueno, que fumar es bueno. Que eso sería desconocimiento absurdo, es ignorancia, ¿no? Afortunadamente, la barrera de la ignorancia, gracias a cosas como Internet o como la inteligencia artificial, se está derribando. O sea, la gente que quiere saber puede saber perfectamente. Otra cuestión será luego que tome decisiones que ya son de su vida, ¿no? Para él o para ella. Ellos, una vez que tú ya sabes, tú tomas tus decisiones en función de lo que te dé la gana. ¿Y qué otros test, por ejemplo, podría cada persona chequearse consigo misma? Ya sea más de capacidades físicas que no sean muy complicadas. Hombre, por ejemplo, siempre se escucha el agarre, ¿no? El hand grip. El hand grip correlaciona muy bien con la fuerza de piernas. Es un test que es fácil de hacer si tienes el dinamómetro, si el sanitario tiene el dinamómetro también, porque correlaciona bien con fuerza de piernas, pero es una estadística. Es decir, correlación no es causalidad. Que yo tenga muy buena fuerza de agarre, muchas veces no significa que tenga buena fuerza de piernas y que tenga buena funcionalidad. Es estadística, correlaciona bien, pero se inició en el año 68 con personas encamadas, a las cuales no se podía realizar un test de fuerza de piernas. Entonces, bueno, pues se instauró como un gol estándar, pero si la persona puede hacer una prueba de fuerza de piernas, que haga una prueba de fuerza de piernas. Por ejemplo, levantarse 5 veces lo más rápidamente posible de una silla y cronometrar ese tiempo. Tú te pones las manos aquí y te levantas y te sientas 5 veces. Empiezas sentado, sentada y haces 1, 2, 3, 4 y 5 y acabas de pie. Y miras el cronómetro. Algo tan sencillo como eso. Cualquier persona a partir hasta los 60, 70 años debería estar pudiéndolo hacer en 8 segundos, como mucho, ¿sí? Claro, los parámetros muchas veces, los ítems que oímos por ahí, hablan de personas mayores. Entonces mucha gente dice, bueno, he oído que si tardas menos de 14 segundos estás bien. Hombre, si tienes 50 años y tardas 13 segundos o 14 estás mal, estás muy mal. Otra cosa será que tengas 80 o 90 años, ¿vale? Bueno, vale. Es decir, hay tablas normativas que se pueden encontrar fácilmente y en mis redes están colgadas, donde de todas las pruebas tienen valores normativos tanto malos como mediocres como óptimos, desde los 20 hasta los 100 años, en hombres y en mujeres. Entonces, tú haces esa prueba y vas a la tabla y ves dónde deberías estar. Independientemente de cómo te sientas, si estás mal o estás normal, es decir, mediocre, tienes que hacer algo para mejorar. Eso es evidente, porque si no puedes ahora levantarte adecuadamente en relación a tu edad y tu sexo, imagínate dentro de 10 años o dentro de 15, ¿no? ¿Cómo vas a estar? Por lo tanto, levantarse 5 veces de la silla suele ser muy bueno. A veces, si no tienen cronómetro, les digo, pues intenta levantarte de la silla con una sola pierna. Pon las manos aquí, intenta levantarte de la silla con una sola pierna, con la derecha y luego con la izquierda. Intenta empezar por la mala y vas a ver cómo estás. Quien no se puede levantar de la silla con una sola pierna, ya tiene un problema, porque va a tener problemas para levantarse con las 2 piernas dentro de unos años, ¿no? Con lo cual hay cosas tan sencillas como esas. Pruebas funcionales son muy sencillas de hacer con muy pocas herramientas. Otra, por ejemplo, la estabilidad, ponerte de pie sobre el pie malo, sobre el pie no dominante, y el otro pie, la otra pierna, levantarla con el muslo que quede paralelo al suelo, ¿no? Como si fueras un flamenco. ¿Vale? Levantar, flexionar el muslo paralelo al suelo, manos cruzadas y cerrar los ojos. Menores de 50 cerrar los ojos y ver cuánto aguantas. Deberías aguantar 30 segundos, fácilmente. Llores de 50 años se recomienda hacerlo con los ojos abiertos, por si caen. Pero con claro, eso te iba a decir. Claro, con los ojos cambia mucho con los ojos cerrados. Pero cambia también la edad. Menores de 50 deberían poder perfectamente 30 segundos con los ojos cerrados, pero perfectamente. Si caes antes, algún problema tienes, de estabilidad, de fuerza, de movilidad. Y mayores de 50 con los ojos abiertos, pero pasa igual, con los ojos abiertos deberían poder mantenerse 30 segundos. Algo tan sencillo. ¿Sabes qué pasa? Si tú no creas una prueba funcional, no creas la necesidad. O sea, la gente tiene la idea de que el ejercicio es socio hasta que le haces una prueba. Cuando le haces una prueba, enseguida la pregunta es, ¿cómo estoy? Le estás creando la necesidad, sobre todo en la medida en que está mal. Si la prueba ha salido mal, pues le creas la necesidad, ¿vale? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues mira, este ejercicio, ¿sabes? O sea,
Al final, creo que se tiene que valorar la función para crear la necesidad. Pasa igual que cuando haces pues una analítica hormonal o haces una analítica sanguínea. Enseguida, si hay algún parámetro que sale muy mal, pues el médico lo que te hace es darte un fármaco, ¿no? Para mejorar eso. Bueno, pues el ejercicio es un buen fármaco como solución a cuando las pruebas funcionales salen mal. Así que pruebas funcionales muy por delante a veces. Mira, la fuerza de piernas es un parámetro de longevidad mucho más importante que el colesterol, que la presión arterial o que la glicosilada o la glucosa en reposo, o sea, por la mañana, en ayunas. Mucho más importante. Y la gente sabe muchas veces qué colesterol tiene, cómo está de glicosilada, qué tensión arterial tiene, pero no tiene ni idea de cómo está de fuerza de pierna. Y es un parámetro más importante. Con lo cual, hay que enseñarles, hay que decirles, haz esta prueba, haz esta otra, y además son tan sencillas que luego las puedo hacer en su casa cada cierto tiempo. Con lo cual, la gente tiene que saber cómo está, porque si no, no hay necesidad de hacer ejercicio. Y una prueba así más enfocada en la condición cardiorrespiratoria, para personas primero más mayores, ¿podría ser esa de que es como 6 minutos andando rápido, a ver cuánta distancia llegas? Claro. Intenta caminar lo más rápidamente posible durante 6 minutos y mide la distancia que has hecho. Por lo tanto, a veces con un pasillo que tenga 20 o 30 metros, tú ya puedes... Generalmente se pide mínimo 30 metros por si no son demasiadas vueltas y se marean. Pero con 30 metros tú puedes hacer, o en cualquier sitio que tú puedas medir. En una pista de atletismo son 400 metros, pues ponte ahí, ¿no? Pero vamos, siempre y cuando hagas los 6 minutos, correlaciona muy bien con cualquier prueba de laboratorio, como puede ser una ergospirometría, donde te puedan estar midiendo gases, etcétera. Entonces, correlaciona muy bien para saber cómo estás, el V2 max. Es decir, la cantidad de metros que has podido hacer correlaciona muy bien con tu V2 max. En este caso, se dice que un mínimo de 400 o 500 metros se debería poder hacer. Cualquier persona que camine 6 minutos debería poder estar haciendo un mínimo de 400, 500 metros. Quien hace menos está mal. En cualquier caso, sirve luego para retestear. Un beneficio de hacer 50 metros más en la segunda vez que lo haces significa que ya estás mejorando, ¿no? Es decir, que muchas veces los test no solamente nos sirven para saber cómo estás, sino para que cuando comienzas un programa de ejercicio, al cabo de un mes o al cabo de 3 semanas, te vuelves a hacer los test y ves los beneficios del ejercicio. O sea, la gente no solamente, yo lo digo mucho, ¿no? Los beneficios del ejercicio se pueden sentir, que es lo mejor, ¿no? Sentirlos. Pero los tienes que medir para que la gente los objetive que está haciendo lo correcto porque está mejorando. Entonces, el test de los 6 minutos suele ser bastante adecuado para medir la capacidad cardiorrespiratoria. Y un poquito más intenso, ¿qué opinas del típico BIP test o Kursnavet que siempre se ha hecho en los institutos, ¿no? Bueno, es un buen test también, correlaciona muy bien con el V2 max. Lo que pasa es que tiene la barrera de que tienes que tener el altavoz, tienes que tener los 20 metros muy marcados. Dependes un poco de técnica, porque claro, tienes que frenar e impulsar. Y claro, le tienes que enseñar a la persona. La primera vez generalmente no sirve o te acerca, pero tienes que enseñar que cada vez que gire con un pie diferente, porque si no hay una fatiga muscular. Incluso, que puede girar antes y pisar con el pie de atrás la línea. Pero claro, ya necesitas ese espacio de 20 metros y sobre todo necesitas la cinta con el pitido que va aumentando de velocidad cada minuto. Con lo cual, que sepa la gente que es un test donde en 20 metros tienes que ir y venir siguiendo el ritmo de un pitido. Ese pitido cada minuto va más rápido, con lo cual tú tienes que ir cada vez más rápido para llegar a la línea y dar la vuelta, ¿no? Y llega un momento que, claro, ya no puedes llegar a la línea. A las 2-3 veces que ya no llegas a la línea, no puedes seguir el ritmo del pitido, paras. Cada vez que el pitido cambia de ritmo en cada minuto, te lo canta, te dice palier, minuto 1, minuto 2, minuto 2 y medio, minuto 3, minuto 3 y medio. Cuando tú sabes en qué pitido te has quedado, que has podido más, pues vas a las tablas normativas y te dicen la edad y sexo y en qué pitido te has quedado. Y bueno, es un test más de capacidad cardiorrespiratoria adecuado, pero tiene esa pequeña barrera que tienes que tener algunas cosas, ¿no? Es decir, yo siempre me baso en que las cosas cuanto más sencillas, más adherentes son. Entonces, empieza por lo más sencillo y luego ya te irás buscando. Lo ideal sería hacer una ergospirometría con gases y en un laboratorio con un especialista que te va a decir perfectamente dónde están tus umbrales ventilatorios, el umbral 1, el umbral 2, y eso sería lo ideal. Pero claro, ¿quién puede ir dónde está ese laboratorio? ¿Quién puede ir? ¿Quién lo puede pagar? Por lo tanto, yo siempre prefiero en programas y en valoraciones hacerlo más sencillo para que la gente ya muestre interés en eso y luego, oye, pues ya progresarán y ya podrán ir a otros sitios, ¿no? Que sean más complejos. Y por mencionar alguno también de movilidad, ¿valdrían los típicos de intentar tocarse los pies, los dedos
con las rodillas rectas y el tocarse también aquí como en la espalda con cada brazo, uno por encima, uno por abajo y luego cambiarlo. Esos son... Están bien, pero ¿válido? son muy locales. Es decir, al final, si tú te tocas las manos por detrás, vas por un lado por el otro, te está midiendo la capacidad de movilidad de tu hombro, pero concretamente la capacidad de elongación de tus rotadores internos, ¿no? Porque siempre estamos hacia adelante. Entonces, la rotación externa, pues la puedo tener limitada. Me está midiendo solo eso. El irte a tocar los pies, te mide toda la cadena posterior. Claro, puedes tener cadenas que estén estiradas, como toda la parte torácica, y que está un poco edulcorando el resultado final, porque yo puedo estar muy corto de isquios o muy corto de lumbar y sin embargo, pues claro, como estoy muy largo de torácica, cuando hago la prueba, es toda la cadena posterior. Es como si tú tienes una cadena con eslabones muy cerrados y algunos eslabones muy estirados. Si tú estiras la cadena, los eslabones más cerrados se estiran, pero también los estirados se estiran más. O sea, al final sigues teniendo algún problema. Entonces se trata de determinar de qué partes estás más acortado y valorar esas partes y ver cómo esto lo puedes trasladar después de un entreno específico de esas zonas, cómo has mejorado en esa movilidad, ¿no? Pero la movilidad es una mezcla entre, o sea, esa movilidad articular y esa flexibilidad muscular. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que está muy acortada. Yo diría que en el entrenamiento de fuerza con rangos articulares amplios también mejora muchísimo la movilidad y no tienes que hacer ejercicios específicos a veces de movilidad, sino que haciendo ejercicios de fuerza, acciones motrices básicas con rangos articulares lo más amplios posibles, pues ya mejoras muchísimo la movilidad, ¿no? A veces nos preocupamos de una capacidad secundaria, cuando esa capacidad secundaria la puedes estar mejorando entrenando la capacidad primaria. Sí, entrenando bien la fuerza con buen rango articular, yo puedo estar ganando muchísima y no tengo que entrenar la movilidad específica, que también lo podría hacer, pero ya necesito más tiempo. Vuelvo a la dosis mínima eficaz. Dosis mínima eficaz. ¿Integrarías la movilidad? No. ¿Qué harías? Fuerza. Empiezo a hacer fuerza con rangos articulares amplios. Luego, si ya va bien, le incorporo el cardio. Y luego, si le va bien, le incorporo la movilidad y la estabilidad. Pero por orden. Y prioritario una cosa, secundaria es otra. Bueno, como la mayoría de la gente no es tan consciente o no se pone a realizar tantos test o tantos parámetros, ¿qué le podría indicar que está, digamos, envejeciendo mal o envejeciendo prematuramente? Me refiero a algo que se pueda percibir más a simple vista con el día a día, ¿no? En vez de, en este caso, test, que si los puedes hacer genial o si tienes el conocimiento y la práctica genial, pero si no, ¿con qué se podrían dar cuenta? Mira, con el envejecimiento nos volvemos lentos, con lo cual si tú ves que te vuelves lento, estás envejeciendo prematuramente si lo notas muy rápidamente, ¿no? Si tú vas notando que tú no te puedes levantar de la silla rápido, si te tropiezas, tienes riesgo de caerte porque hay que adelantar rápidamente el pie. Mira, yo cuando veo entrar un paciente o una persona, como camina me dice mucho de su salud. Si camina enérgicamente, si camina rápido, me dice mucho. O cómo se sienta. Si se deja caer o es capaz de frenar la caída al asiento. Me está diciendo mucho. Entonces, nos tenemos que fijar básicamente que el sistema nervioso es el director de orquesta. Por lo tanto, el sistema nervioso, cuando envejecemos, va perdiendo capacidad. Y de ahí cuelgan el resto. Si yo pierdo capacidad de activación del sistema nervioso, pierdo primero capacidad de activación de las fibras rápidas. Con lo cual nos volvemos lentos con la edad. Y eso lo ves con mucha gente mayor, que van lentos, van arrastrando los pies, van muy lentos, tienen dificultad para levantarse de la silla, tienen más dificultad todavía también para sentarse, se dejan caer. Esas cosas en el día a día son las que nos están indicando que tú estás envejeciendo rápidamente o lentamente si eso te está ocurriendo muy al final, porque llega a ocurrir, es decir, nos volvemos lentos. Yo estoy más lento ahora con 60 que cuando tenía 50, pero intento tener todavía la capacidad de responder rápidamente si la vida me exige algo, un tropezón, o si tengo que dar un salto, o si tengo que dejarme caer en una silla, yo puedo controlar esa caída. Esas son las cosas que en el día a día nos indican cómo estamos. Y tú, eso te ocurre con 50 años y tienes esa capacidad que es de 70 o de 75 o de 80 años, tienes un problema. Por eso, vuelvo a repetir, yo el mensaje clave es nos volvemos lentos. Y bueno, sabemos que el pico, digamos, de la fuerza o de la condición física en general está alrededor de esos 30 años, ¿no? Entonces, a partir de esa edad, vengan a ser 40, 50, 60, el objetivo sería principalmente como mantener la fuerza, mantener la condición lo mejor posible, pero aún así sabes que va a ir cayendo, desgraciadamente. Sí, ¿no? va a depender de tu actividad. Es decir, si eres una persona sedentaria,
cuando empieces vas a mejorar. O sea, yo tengo personas sedentarias que con 60, hasta los 60 años no han hecho nunca nada, empiezan a hacer ejercicio y mejoran. Por lo tanto, va a depender de si... Pero si eres una persona que haces ejercicio, impepinablemente el envejecimiento va haciendo que cada vez tu línea vaya siendo descendente, ¿sí? Por tanto, depende de en qué fenotipo estás. Es decir, si es un fenotipo sedentario, mejoras al principio, para una vez que llegas a tu máximo, pues empezar a disminuir. Y si eres una persona que está entrenando, pues a partir de los 35 o 40 años, 45, empieza aquella todas las capacidades a disminuir más rápidamente la fuerza que cualquier otra. Por lo tanto, las capacidades que disminuyen más rápidamente es la fuerza. Por eso nos vamos volviendo lentos. Y por detrás, más lentamente, va la capacidad cardiorrespiratoria. Eso se ve mucho en atletismo. En atletismo, los atletas que hacen medio fondo pasan a hacer fondo. Es decir, aquel atleta que hace 3.000 metros pasa a hacer 5.000, de 5.000 pasa a 10.000, de 10.000 pasa a la media maratón y luego incluso a maratones. Tenemos el récord del mundo anterior al que hay actualmente, que estaba hecho con 39 años. Kipchoge tenía 39 años cuando hizo el récord del mundo. El Bolt, cuando hizo el récord del mundo de 100, pues tenía 28. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que con la edad se mantiene más la capacidad cardiorrespiratoria, pero cae mucho la capacidad de aplicar fuerza rápidamente. Por lo tanto, hay que entrenar la capacidad de aplicar fuerza rápidamente, lo primero. ¿Por qué? Pues porque es lo primero que me cae. Y luego lo puedo ir compensando con el resto, ¿eh? Pero la capacidad de aplicar fuerza rápidamente, que es la capacidad que tiene tu cuerpo de responder ante pues un salto, una caída o adelantar el pie o lo que exige velocidad, es lo que primero se pierde. Y por lo tanto es lo primero que se tiene que entrenar, una base de técnica de ejercicios, etcétera, pero enseguida tirar a la capacidad de aplicar fuerza rápidamente, lo que llamamos en ciencia RFD, tasa de producción de fuerza por unidad de tiempo. Eso es lo primero que cae y es lo primero que hay que entrenar. Por lo tanto, cuidado con entrenar aquello que mejor te sienta. Mucha gente le gusta correr, sigue corriendo, entrena cada día, corre cada día, pues 1 hora, 3/4, 1 hora y media, porque se siente bien, pero sigue perdiendo la capacidad de aplicar fuerza rápidamente. Por lo tanto, cuidado con eso, cuidado con hacer lo que te apetece, porque tienes que hacer lo que te conviene. Otra cosa es que tú digas, bueno, pues trabajaré un par de días eso y luego seguiré corriendo. Genial, solo faltaría. O sea, uno tiene que incorporar lo que le gusta, claro, pero por otro lado tienes que compensar con cosas que sabes que estás perdiendo si no las entrenas. Esto es así, ¿no? Incluso si entrenas eso, mejorarás más en tu capacidad cardiorrespiratoria. O sea, si tú tienes una buena masa muscular, no masa, sino una buena función muscular, sobre todo en esa parte más de RFD, de aplicar fuerza rápido, muchas veces hay ejercicios que te mejoran tu capacidad cardiorrespiratoria. Acumulas menos lactato, o lo acumulas más tarde, o lo soportas mejor. Una serie de cosas que son muy interesantes en rendimiento deportivo, si es que te gusta el rendimiento, ¿no? Donde las capacidades hay que entrenarlas, independientemente de que te guste más hacer una cosa. Entonces, esa aplicación de fuerza rápida también se vería mermada por el sistema nervioso, ¿no? Porque entiendo que es un reclutamiento y activación de más fibras musculares. A fibras rápidas tipo 2X. Tenemos tres grandes fenotipos, o 3 grandes tipos de fibras rápidas. Es la fibra lenta, mucho más oxidativa, más rica en mitocondrias, que es la que utilizamos para hacer largos recorridos. La fibra tipo 2A, que es mixta, que es la que se utiliza más cuando se hipertrofia, por ejemplo. Se utiliza mucho esa fibra, que es mixta, por eso se intenta llegar al fallo -1, cuando se hacen ejercicios de fuerza. Y luego la fibra rápida, tipo 2X, que es muy blanca, poco mitocondrial, muy fatigante, que necesita ejercicios como más explosivos, mucho más rápidos, de rápida aplicación y de poco volumen. Es decir, muy poquito, tanto menos de las repeticiones que pudieras hacer y mucho descanso. Bueno, pues esas son las que hay que entrenar en el envejecimiento o en la longevidad saludable, pues son las que primero se pierden. Y por eso te decía, me has dicho, dime un parámetro que la gente tiene que sentir cuando está envejeciendo. Nos volvemos lentos porque perdemos esa capacidad de aplicar fuerza rápidamente. Por lo tanto, hay que incorporar los entrenos como base de la salud. Por lo tanto, en la base ya no está solo la fuerza, está la capacidad de aplicar fuerza rápidamente. Yo puedo tener determinada fuerza, pero si no soy capaz de aplicarla rápido, muy mal. Por lo tanto, le llamamos fuerza útil. Es decir, yo puedo levantar 100 kilos en sentadilla. Ya estaré mejorando seguramente la fuerza rápida, también, o sea, la capacidad de aplicar fuerza rápida, pero luego tengo que trasladarlo a gestos que me pueden pasar en la vida diaria. Por lo tanto, saltar tiene que ser algo que tienes que estar incorporado en tu entreno. No coger una cuerda y saltar no sé cuántos minutos, que eso es resistencia a la fuerza, sino la capacidad de saltar alto, muy alto. Entonces, esas cosas, o la capacidad de responder a una frenada, frenar.
correr y frenar, ¿no? O un sprint, o cambiar de dirección en el espacio. Eso es lo que se pierde primero con el envejecimiento. Por lo tanto, eso tiene que estar incorporado en cualquier programa, cualquier diseño de un programa de longevidad saludable. ¿Y dónde colocarías, comparándolo con esta aplicación de fuerza rápida, dónde colocarías la coordinación? Porque, por ejemplo, podemos ser capaces de mover rápidamente una pierna para no caernos, pero no coordinamos con los brazos o lo que sea, y entonces te acabas cayendo por falta de coordinación, ¿no? Te entiendo, pero es una derivada, es una resultante. Es decir, si yo enriquezco mis entrenos con diferentes ejercicios, y por ahí también entra la variación de ejercicios y la aplicación de acciones motrices básicas, tu coordinación mejora muchísimo, no solamente la intramuscular, sino la intermuscular. Por lo tanto, cualquier entreno te mejora la coordinación. Si tú en los entrenos vas cambiando de ejercicio, aunque sea dejando unos básicos, pero dejas los secundarios, los vas cambiando, la coordinación la estás mejorando impepinablemente. Por lo tanto, no hay que hacer sesiones específicas de coordinación, a no ser de que trabajas en un deporte concreto, pero para la salud no hace falta hacer ejercicios específicos de coordinación, a no ser también que tengas un problema coordinativo de una enfermedad. Pero si no, ejercicios de fuerza donde las acciones motrices básicas se mantienen, pero las acciones secundarias las vas variando, la coordinación y la movilidad se está ganando sola. O sea, la estás trabajando. O sea, no hay un entreno, una sesión donde se trabaje una sola cosa. Se trabaja una sola cosa como prioritaria y muchas más secundarias, que las sigues mejorando. Imagínate un ejercicio de fuerza, una sesión de ejercicios de fuerza que estás trabajando también tu V2 Max. Es decir, hay papers donde vemos que solo con ejercicios de fuerza el parámetro de V2 Max ha mejorado. Claro que puede mejorar más si le incluyo cardio, pero solo con fuerza ya se mejora, con lo cual, pues bueno, quiere decir que mejoras muchas cosas a la vez teniendo una como prioritaria, como óptima. Bueno, Felipe, comparar un poquito la diferencia de qué sería entrenar algunas capacidades, digamos, desde un punto de vista convencional y más enfocado a la longevidad o funcional. Mucha parte de la audiencia tuya, mía, puede entender más de salud, puede entender más de deporte y se hacen una idea, pero a lo mejor para la audiencia que nos esté escuchando, que no tiene tantos conocimientos, le hablamos de fuerza y puede ser que se imagine un entrenamiento de culturista, o le hablamos de condición cardiovascular y a lo mejor se imagina haciendo sprints como un loco, ¿no? No. Como las cosas así más extravagantes. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, la diferencia de entrenar convencional estética en un gimnasio con entrenar un poquito más buscando esa longevidad y capacidades? Mira, en principio la estética, cada uno tiene los motivos por los que entrenar, ¿eh? Yo no estoy ni mucho en contra o sea, evidentemente acepto que la gente entrene por estética, porque la estética, si empiezas entrenando por lo que sea, te lleva a salud. Igual que al revés, de entrenar por salud te acaba llevando una estética. Además, la gente joven es normal que entrene mucho más por estética. Todos hemos pasado por esa etapa y nos interesa mucho la estética, sin problema. Pero a partir de cierta edad, la funcionalidad es importante. Por lo tanto, si es estética, deberías entender que debes empezar a trabajar la fuerza. Si vas al gimnasio y dentro de la estética quieres hipertrofiar, pues lo suyo sería ir a un gym o en tu casa, pero con determinadas sobrecargas que te llevaran al fallo en aquellos músculos, fallo o cercano al fallo en cuanto a repeticiones, en aquellos músculos que quieres hipertrofiar. Y la diferencia con lo funcional es que en la funcionalidad tú estás buscando ejercicios menos analíticos, más globales, más acciones motrices básicas. La sentadilla, por ejemplo, sería un ejercicio que podría ir perfectamente para los dos, pero si quieres más estética también le tendrías que sumar ejercicios concretos de extensión de rodilla para cuádriceps, de flexión de rodilla para isquio, de extensión de cadera para glúteo, o sea, como más analíticos. En cambio, la funcionalidad lo que me pide es que haga acciones motrices básicas. Por ejemplo, levantarme o sentarme de la silla, lo que es la sentadilla, zancadas, tracciones para la espalda, empujes con miembro superior. Hay 3 acciones motrices básicas que fundamentan el diseño de programas de entrenamiento en longevidad saludable. Uno es el empuje de piernas. Por lo tanto, yo puedo empujar con las 2 piernas, puedo empujar con una, puedo empujar con una sola pierna. Si estoy en un gym, pues podré tener muchas más herramientas, porque tengo prensas, tengo muchas más cosas. Si estoy en mi casa, lo puedo hacer con mi propio peso corporal o con garrafas de agua, por decirte algo, ¿no? Por lo tanto, cada uno sabe qué es lo que busca y dónde lo puede hacer, como mínimo. Y el empuje de piernas sería uno, la tracción de brazos sería otro, que lo puedo hacer juntando las escápulas o con cualquier banda elástica, cogida a un pomo de una puerta y tirando de la banda, ¿no? Y ahí puedo estar trabajando perfectamente la espalda, de juntar las escápulas.
Y el empuje. Ujú. Puedo empujar una pared, puedo ponerme en una pared y hacer flexiones sobre la pared, sobre una mesa, sobre una silla, sobre el suelo. Cuanto más abajo, más difícil será, más carga le meto a la articulación y, por lo tanto, puedo trabajar con mi propio peso corporal en mi casa con gestos motrices básicos que son los que uso en mi vida diaria. En cambio, cuando vas para estética, pues trabajas más analítico, más cercano al fallo, necesitas más herramientas, pero necesitas sobrecargas, por ejemplo, en bíceps, en tríceps, vas haciendo cosas. También lo puedes conseguir en tu casa, pero menos óptimo. O sea, lo vas a optimizar mucho mejor si vas al gym, ¿no? Por lo tanto, yo diría, quien busca funcionalidad lo puede hacer perfectamente en su casa, trabajando la fuerza, acciones motrices básicas, al principio no, a una velocidad normal, tendiendo a una aplicación más rápida de velocidad en la fase propulsiva, por ejemplo, levantarte de la silla más rápidamente y sentarte más lentamente, hacer una sentadilla donde la fase propulsiva es más rápido, con la mitad o menos de las que pudieras hacer, y dejando suficiente descanso. Si tú vas a estética, deberías dejar menos descanso, llegar al fallo, es decir, provocar más fatiga. Por ahí van los tiros, ¿sí? Por lo tanto, sí que hay ciertas diferencias, pero cualquier persona en cualquier situación y en función de su objetivo y de su contexto debe hacer ejercicio. No solamente puede, sino que debe hacer ejercicio. Y ahora poniendo la misma comparación, pero con la condición cardiorrespiratoria, por ejemplo, ¿qué sería un entrenamiento, digamos, básico, óptimo para mejorar esa longevidad, ¿no? Para personas adultas. Hombre, para personas adultas yo diría, pueden empezar haciendo pasos en casa, caminando por casa o en el propio sitio, levantando la rodilla varios minutos para ver cómo están de cardiovascular. Cuando vayan mejorando un poquito después de haber trabajado la fuerza, pueden salir a caminar, pero tienen que salir a caminar con una dosis. Es decir, por ejemplo, media hora de caminata con cambios de ritmo, donde hagan 5 minutos lento, 5 minutos rápido, 4 lento, 4 rápido, 3, 2, 2, 1, 1. Esto sería media hora. Es más divertido, es más motivante hacerlo incluso mejor a nivel fisiológico, hacerlo con cambios de ritmo que no hacerlo continuo, uniforme, que es un poco más aburrido, ¿no? Entonces, y te hablo de caminar, solo caminar, pero teniendo en cuenta a qué velocidad caminas, cuánto tiempo caminas, es decir, dosificando eso. No vayas usted a caminar a pasear y ya está. Eso podría estar muy bien después de comer. Después de comer, para que esa glucosa, ese control postprandial de tu glucemia, tenerlo controlado, pues salir a pasear está bien, no hace falta que lo entrenes, sino que sales a pasear después de comer, genial. Pero cuando entrenas tu condición cardiorrespiratoria, conviene empezar caminando, luego pasar a caminar, correr, lo que llamamos caco, camino unos minutos, corro otros, y luego incluso correr todo el rato, pero con diferentes cambios de ritmo. Sea asequible. Siempre que la intensidad sea como gran porcentaje, puedo hablar pero no cantar. No te equivocas. Haciendo cardiorrespiratorio sí puedes hablar pero no cantar. En el momento que tú ya estás bien de condición cardiorrespiratoria, puedes integrar otros métodos que son de alta intensidad. Es decir, que logras lo mismo en menos tiempo. Por lo tanto, ahí sí que ya subes mucho más la intensidad y por lo tanto ya no podrías ni cantar. O sea, la idea no podrías ni hablar, perdón. La idea sería que solo se puede trabajar el HIIT cuando ya hay una base cardiorrespiratoria. No puedes empezar en HIIT en gente que no ha hecho nunca nada. Por lo tanto, comienzan caminando, cambios de ritmo, caco, caminar, correr, luego correr. Si tiene la opción de tener otras maquinarias, por ejemplo, pues bici, remo, pues lo ideal sería ir cambiando de tipo de ejercicio cardiorrespiratorio porque mejora más tu condición cardiorrespiratoria el cambio, ya que estás trabajando en diferentes fibras musculares, que si no siempre haces la misma, que cada vez te sientes mejor en esa, pero estás trabajando siempre el mismo gesto, ¿no? O sea, lo suyo sería cambiar de gesto, pero sería una idealidad, ¿eh? Siempre que puedas, haz cinta o camina, corre, pero con cambios de ritmo y siempre y cuando antes hayas trabajado la fuerza y estés bien de condición muscular, de función muscular. Y luego una vez una persona ya esté como en unas dosis así medio mínimas de estos dos, sí, añadirías un poco de estabilidad y movilidad, porque si no también se va a quedar un poco tieso en bueno, yo la movilidad, como te he dicho antes, se gana mucho con la fuerza. Por lo tanto, cuando trabajas la fuerza con rangos articulares amplios, eso hace que tus sesiones de movilidad o tus ejercicios de movilidad sean menores, sean mínimos. Es decir, todavía te podrá quedar algún déficit de movilidad concreto que la puedes trabajar en una sesión aislada, ¿no? Pero trabajando bien la fuerza con rangos articulares, yo creo que la movilidad está trabajada, aunque luego vuelvo a repetir, puedes trabajar sesiones. La estabilidad, yo la trabajaría sobre todo en gente que ya tiene problemas de estabilidad. Por ejemplo, en gente más mayor, sí que se trabaja más la estabilidad. Si hablamos de una estabilidad central, como puede ser el core, se trabaja antes, claro, se trabaja durante los periodos de fuerza, el core,
es un poco, se trabaja gracias a, o sea, como objetivo de estabilidad lumbopélvica, una estabilidad ahí lumbar que le ayuda a no tener problemas lumbares. Pero la estabilidad como tal se empieza a trabajar en edades más avanzadas y por lo tanto ahí es donde sí que conviene trabajar la estabilidad como algo secundario y específico para evitar riesgo de caída, etcétera, ¿no? Cuanto peor está la persona y más avanzada de edad o más enfermedad tiene, más importancia tiene la estabilidad. Pero vuelvo a repetir, personas sanas o enfermas, se empieza por fuerza, se sigue por cardio, se integra la movilidad si hace falta y se integra la estabilidad si hace falta. Con eso queda un poco más ideal. Bueno, Felipe, vamos con la última sección. También eres docente de congresos como más específicos de longevidad, ¿verdad? Sí, en eso estoy. Entonces, aparte de los hábitos así más básicos que hemos mencionado, ¿qué más podría aportar o ofrecer esa medicina de la longevidad? Hombre, a ver, hay muchas cosas. Es decir, yo hablo de ejercicio, pero hablando de ejercicio, todo lo que hemos dicho ya nos vale, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho ya está bien. ¿Hay más cosas? Claro que hay más cosas. Es decir, hay suplementos, por ejemplo, que pueden ir muy bien. Lo que hemos dicho al principio, hay luz roja, puede funcionar bien, la sauna puede funcionar bien, pero de esos 3 primeros niveles de la pirámide, todo lo que hemos dicho es lo más importante, ¿sí? A partir de aquí, hipoxia intermitente está funcionando bien, cámara hiperbárica está funcionando bastante bien, el hecho de poder hacer una vez a la semana, 2 veces a la semana, sauna, tiene bastante evidencia, por lo tanto la termorregulación, el sea frío o calor, va bien, y a mí si me das a escoger entre frío y calor, prefiero el calor, por lo tanto yo prefiero la sauna, pero también tienen buen efecto los baños de agua fría, ¿no? No vuelvo a repetir, no como algo primordial, sino como algo que suma, ¿sí? Y puedes escoger uno o el otro, los dos tienen suficiente evidencia, y la suplementación, sobre todo en aquellas etapas donde hay carencia de determinados micronutrientes, que conviene primero ver si tienes o no una carencia y luego suplementar, que para eso están los suplementos. Estamos en el siglo XXI, por lo tanto creo que tenemos que aprovechar mucho de lo que la ciencia nos está mostrando, ¿no? La ciencia nos muestra que si tú tienes un déficit de vitamina D, pues puedes suplementarte con vitamina D, en este caso pues vitamina D más D3 más K2 para que no calcifique, pero hay suplementos muy interesantes siempre y cuando sean necesarios. Por lo tanto, pero parametrices que son necesarios en tu salud. Si son necesarios, ¿por qué no los vas a parametrizar? Es decir, en mujer perimenopáusica o ya posmenopáusica, si se hace una analítica hormonal, ¿por qué no le vas a hacer una terapia hormonal? Si está con un hipoestrogenismo, si tiene la progesterona baja, si incluso tiene la testosterona muy, muy baja, también se le puede incluir. Por lo tanto, todo esto lo va a definir evidentemente el profesional correspondiente, ¿no? En este caso el endocrino. Pero, ¿por qué no? Es decir, no neguemos lo que la ciencia nos muestra, pero tengamos claro lo que la ciencia prioriza. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando yo hago una pirámide, lo que quiero dar a entender no es nada más que prioricemos ciertas cosas y le demos la importancia que corresponde a las otras, ¿no? Que son todas estas que te estoy comentando, ¿no? Y por lo tanto, incluso un análisis genético nos puede ayudar también a determinar qué genes nos predisponen a una cosa o a otra. Pero lo importante es la epigenética, es qué hago yo con esos genes, ¿no? Yo puedo entender que los genes son las cartas con las que yo voy a jugar la partida de la vida, pero luego las juego yo. Puedo jugar bien o puedo jugar mal. Por lo tanto, quien tiene buena genética y juega mal esas cartas y pierde, pues porque bebe, porque fuma, porque es sedentario o sedentaria, y hay gente que tiene pues unas cartas peores, pero las juega muy bien, porque se cuida, se nutre bien, descansa. Este es el gran kit de la longevidad, ¿no? Saber qué es lo que te corresponde en función de tu salud y por lo tanto de esos parámetros, de esos análisis que te has hecho y qué es lo importante y qué es lo que puedes hacer tú al respecto y qué es lo que no puedes hacer al respecto, ¿no? Por lo tanto, entendiendo eso, pues te pones en marcha y a funcionar. E intentas pues vivir, o sea, poner de tu parte para vivir lo mejor posible, lo más amplio posible. En realidad, aquello que siempre se dice, ¿no? Morir joven lo más tarde posible. Pero en cuanto a los suplementos, sin que sean puntuales para un déficit, ¿ves alguno
que se pueda añadir como, digamos, potenciar, como complementar? Mira, yo, si me estás diciendo los que me tomo yo, que generalmente es lo que me dicen, ¿no? ¿Cuáles te tomas tú? Porque tú te cuidas, tú estás saludable, ¿cuáles tomas tú? Bueno, Por ejemplo. Yo, por ejemplo, me tomo mi batido de proteína porque creo que la digestibilidad es importante. Me tomo mi batido de proteína, por lo tanto, la proteína creo que es un suplemento importante para aquel que lo necesite. Yo, concretamente, no acepto mucha carne, no estoy comiendo todo el día huevos, carne, aquello que lleva proteína. Entonces, me ayudo de un suplemento, como puede ser un batido de proteína. Me ayudo de creatina. Tengo una edad que creo que es interesante que tener unos niveles energéticos de fosfocreatina importantes que también afectan el cerebral. Me la tomo, además me la tomo con la misma creatina. Por lo tanto, la creatina creo que juega un papel importante. El HMB yo no me lo tomo todavía, pero cuando sea más mayor intentaré integrarlo. El HMB, el hidroximetilbutirato, también es anticatabólico. Por lo tanto, yo puedo entrenar mi masa muscular, mi fuerza, mi función muscular, pero si me tomo un HMB, que es difícil de incorporar una gran cantidad en alimentos, pues creo que no está mal. Y el omega 3. El omega 3 que me permite permeabilizar membranas, que allí haya una permeabilización adecuada y por lo tanto pues el omega 3, yo que tampoco tomo mucho pescado, pues creo que también es interesante, ¿no? Por lo tanto yo creo que por ahí van los tiros. Luego puede haber algunos mucho más concretos, como puede ser, vuelvo a repetir, la vitamina D3 más K2, algunos que son muy antioxidantes como el ubiquinol o el ubiquinona. Bueno, podríamos estar hablando de que hay muchos suplementos, algunos con bastante evidencia científica a nivel A, otros con menos evidencia científica, que no quiere decir que haya evidencia de ausencia. No es lo mismo ausencia de evidencia que evidencia de ausencia. Y por lo tanto, pues bueno, la suplementación está avanzando mucho, pero, vuelvo a repetir, y a mí siempre me han dicho, siempre que digas la palabra pero, lo anterior no cuenta. Bueno, en este caso que cuente, lo que he dicho hasta ahora, pero, vuelvo a repetir, siempre y cuando los 3 primeros niveles de la pirámide los tengas controlados, ¿no? Y tu ejercicio, te cuidas, tu contacto con la naturaleza, tu vida social, tu vida emocional, tu control de parámetros de salud, presión arterial, analíticas, sol, y a partir de aquí, quien dice sol dice luz solar, tienes la suplementación que te puede ayudar y te puede ayudar en algunos casos bastante. Y luego incluso hay gente que se toma la suplementación y empieza a cuidarse. O sea, también nos sirve como placebo, ¿no? Gente que empieza a tomar determinada suplementación y eso le hace, como está gastando un dinerito en esto y se interesa por esto, le hace fumar menos, beber menos, cuidarse un poco más. O sea que a veces vamos muy de abajo arriba, pero a veces también funciona de arriba abajo. La gente que empieza a gastarse dinero empieza a cuidarse más. También tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el placebo también puede funcionar muy bien para que la gente se enganche con los hábitos de vida saludables. Y ahora que has mencionado un poquito así por encima la alimentación, si no te importa mojarte, ¿qué sería para ti una alimentación saludable? Porque hoy en día no es como con tantas tendencias, tantas discrepancias entre unos y otros. ¿Qué consideras tú una alimentación saludable? Bueno, mira, yo no soy dietista o nutricionista, pero como estamos en una conversación, te digo lo que yo creo, mi opinión. Mi opinión es que tenemos que ser coherentes con lo que comemos y tendríamos que favorecer mucho alimentos que nacen de la tierra o corren por encima de la tierra. ¿Vale? Es decir, o vuelan. Todo lo que corre, vuela o nace de la tierra es comestible. Es comestible de forma saludable y en una dosis adecuada, ¿vale? Pero yo partiría de que todo lo que nace de tierra, por ejemplo, todo lo que tiene color y no está envasado, tiene que fundamentar nuestra alimentación. Por lo tanto, las crucíferas, todo lo vegetal tiene que estar ahí, ese hidrato de carbono y además fibroso, y eso va muy bien para darle de comer a nuestro intestino, ¿no? Y a todas las bacterias de nuestro intestino. Luego la parte proteica creo que también hace falta. Por lo tanto, esa parte proteica que viene pues desde los huevos, desde la carne, desde el pescado, desde los lácteos, pues también es interesante. Por lo tanto, ahí cada uno verá si es más o menos intolerante o si su ética le acepta una cosa a la otra, pero si no es de un grupo tendrás que tomarlo del otro. Pero la proteína tiene que existir. Y luego la grasa saludable. Por lo tanto, la grasa saludable que tiene que venir también dada pues de ese pescado, de esos aceites no refinados, pues también tiene que estar presente. Por lo tanto, yo creo que los 3 grandes grupos que son proteína, hidratos, en principio fibrosos y grasa saludable, es lo principal. ¿Puede haber algo de grasa no saludable? Oye, la grasa saturada en determinada cantidad, mínima pero óptima,
favorece, por ejemplo, la testosterona, con lo cual también tiene que estar. Es decir, no tenemos que demonizar ningún alimento, pero sí que optimizar aquellos que son muy saludables e incluso que estén presentes otros, porque también pueden favorecer determinados parámetros. Pero coherencia, todo lo que está procesado, más que procesado, ultraprocesado, debemos intentar evitarlo. Todo lo que es muy palatable, debemos intentar evitarlo. O evitarlo no, optimizarlo, minimizarlo. Puede estar presente, pero prohibir es malo. Yo creo que tenemos que entender que lo habitual tiene que ser lo saludable y lo ocasional tiene que ser lo no saludable. Pero coherencia todo el mundo sabe. Cuando se me pregunta esto de los alimentos, yo digo, mira, si yo te pongo en una mesa alimentos, te mezclo alimentos saludables y no saludables y te digo que separes uno de otros, lo vas a hacer seguro. O sea, todo el mundo sabe que alimento es saludable y todo el mundo sabe que es lo no saludable. Lo que pasa es que luego está el cerebro que te impulsa hacia un lado o hacia otro, más hacia un lado o hacia otro, ¿no? Yo sé que una persona come bien o es capaz de controlar esos impulsos cuando lo llevas a un buffet libre y el plato que coge es saludable. Ahí tiene un control sobre su cerebro, o su cerebro tiene un control sobre lo que puede significar tener hambre y escoger los alimentos saludables. Eso es una prueba definitiva, ¿no? Lleva a alguien con hambre a un buffet y mira a ver lo que come. Ya, deberían añadir ese test también para ver los parámetros de elección. Ahí está. Porque muchas veces, como yo te digo, el conocimiento no cambia el comportamiento. Porque claro, nuestro cerebro te dice, tienes hambre, rápido, coge algo que sea muy, muy fácil de transportar, mucha glucosa, mucho azúcar, que te quite el hambre. Igual. Bueno, Felipe, ¿qué le dirías al Felipe de hace 30 años, ¿no? Para que se pudiera mejorar algo de a partir de ese entonces, ¿no? En cuanto a salud, actitud, pensamientos, ¿con qué mensaje le dirías a tu pasado? Mira, yo creo que cada uno estamos donde estamos porque hemos hecho lo que hemos hecho. No somos lo que pensamos, ni siquiera somos lo que decimos. Somos lo que hacemos y repetimos. ¿Qué ocurre? Que en cada etapa se hacen cosas y se tienen que hacer determinadas cosas para errar. Y para que de ese error surjan aprendizajes. Uno no puede aprender uno no nace aprendido, nace a base de errores en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo al Felipe de hace 30 años? Hombre, si yo ya ahora con 60 sé los errores que he tenido, no le dejaría vivir esa etapa como se tiene que vivir, que es cometiendo los errores que tienes que cometer. Todos hemos tenido padres y los padres nos han avisado de muchas cosas. Y tú les has dicho, no tienes ni idea, yo sé lo que hago y lo has hecho y muchas veces, no siempre, pero yo diría que el 70% de las veces te has dado cuenta que te avisaban de un error que ellos ya habían cometido o que sabían que ibas a cometer. Pero lo tienes que cometer para darte cuenta de eso, ¿no? Yo le diría poco al Felipe. Hombre, le podría avisar de algunos errores, pero vuelvo a repetir, no le dejaría vivir esa época como se tiene que vivir, que es en plenitud y haciendo aquello que tú crees en ese momento que tienes que hacer. Y es en ese momento, porque si no serías un viejoven. Es decir, si tú no pasas por de los 20 a los 30 de hacer todas las cosas que haces de los 20 a los 30, serás un viejoven y a lo mejor te estarías perdiendo eso. De hecho, yo creo que quien no lo disfruta de joven lo va a hacer de mayor. Y por lo tanto, aquel que hace cosas de mayor que se debería haber hecho de joven es que no las ha hecho de joven. O también hay gente pues que ese lóbulo prefrontal no madura y sigue siendo ese Peter Pan, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que pasar, se le tiene que informar. Yo a mis hijos les informo, pero luego ellos toman decisiones. Y las decisiones son las que te hacen ser la persona que eres. Yo soy la persona que soy gracias a las decisiones buenas y malas que he tenido. Por lo tanto, no le diría gran cosa, le dejaré vivir. Qué bueno. Bueno, con este pedazo de mensaje, Felipe, cerramos. Me ha encantado la charla. Hemos hablado de muchísimas cosas que le va a ayudar a la audiencia, consejos prácticos, capacidades físicas, longevidad, todo en la línea de mi propio interés, el interés de la audiencia, incluso, lo que está ocurriendo en el mundo actual, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por la charla. Estaremos charlando horas. Yo todo lo que pueda aportar lo aporto y la verdad es que a mí me gusta hablar de todo esto porque es un mensaje que tiene que ir calando poco a poco. Creo que va calando. Y creo que las redes y concretamente espacios como el tuyo pues ayudan a que esto se difunda. Muchas gracias por ello. Qué bueno, ¿no? A ti por aceptar la invitación. Nos veremos en otro episodio, en otra formación tuya o seguimos en contacto. Y nada, muchos éxitos. Dejaré por abajo tus web, tu perfil y todo lo demás. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y la charla. Chao. Cuídate.